Ojo que se viene ya, That's what we're going to see in the grand final, the rematch. But the Subliners have come in here and they've turned this tournament on its head. Let's take a look at the numbers and how they break down for this series, though, starting with the Seattle Surge. We got Sib. He's been dropping a 1.1 plus. Seattle Surge la última vez se cogió a los Subliners. Pero pues bueno, así pasó con Toronto y mira, les ganaron, entonces puede que esté muy buena la final. Looking at that screen name, which of those numbers do you think is most impressive so far? I think it's spread across the board. Look at how dominant he's been. ¿Cuál de los nombres creen que es más impresionante? Seattle Surge se escucha muy bien, se escucha muy chido ese nombre. Déjenme ver si ya se procesó el video. Estaba precisamente editando para ahorita subir este a YouTube, que es el de contra Face, que estuvo bastante bueno. Entonces yo creo que sí, ya quedó. Vamos a exportarlo y en un ratito checo a ver si ya se procesó. Vamos a comentar aquí rapidísimo. On top, baby. Prista, Skies, Prista con los Skies con más alto, y luego le sigue Hydra, luego Prista, el último Kismet. Kismet se sacó una 1v3 ahorita bien vergas contra Face, Kismet está jugando muy bien. Muy bien. La verdad, o sea, llevan 3 victorias seguidas, y es que, bueno, 2 victorias seguidas, contando la final porque van a ganar 3. Primero contra Toronto, luego contra Face, güey. Están jugando muy bien, güey. Pero no sé si ya van a jugar luego, porque se acaban de terminar de jugar contra Face, güey. O sea, digo, son humanos, bro. Denles un descansito, bro, que se refresquen. And New York just bested Atlanta FaZe in 3 straight respawns. Will they be able to do it against the Surge? We're going to find out in a little bit. Before we bring those players out to the main stage, though, we want to take this time to kind of talk about some of the other key moments here at our first major. A brand new title in MW2. We're playing it at the CDL. And los de Vegas, güey, perdieron contra los Subliners ayer. Sí, ayer. Returning and seeing a 30-year-old still frying and leading a brand new roster who was winless basically last year. Ese Clayster me cae mal, güey, la verdad. Ayer se sacó una jugada chida pues contra los Subliners y se paró y quién sabe qué cosas les gritó desde la mesa, güey. Pues o sea, los Subliners le callaron la boca y ganaron, les ganaron. Y luego el público, güey. El público estaba grite y grite ayer, güey. Keep in mind, Temp from last year, he struggled so much. It just feels good, so good to see him have some teammates that he respects, that he can play, and have some structure with, and win these games. A top 6 placement, that's amazing. Yeah, for this team, a lot of us were kind of going, it's their last. Eliminaron a Rocker. TJ, Temp, probably his first look in there. Clayster as well. Last chance saloon. They are getting the job done so far. They were able to knock El calcetín, míralo. before running up against the Subliners. Vegas Legion is going to finish top 6, which I don't think anyone predicted coming. Los dejaron top 6, güey, los Subliners a Vegas. A team though that kind of underperformed according to a lot of people's standings. ¿Era LA? ¿Van a mostrar LA? Sí. Major champions, the world champions from the previous title coming into Raleigh, and you saw what they did in the groups. You're looking at the bracket, you see Seattle there in the Toronto, güey, se los hizo mierda, güey. It's gonna be fine. Everything's clean. You lose to Seattle, you beat Florida 3-0 in that loser. Pero pues lastimosamente el Toronto perdió hace rato contra Nueva York. It was just the inconsistency for the LA Thieves and a team that found the only consistency last year to go back to back. So obviously expectations were incredibly high for the LA Thieves team, but I mean unfortunately it just wasn't there for them. We can't really pinpoint where it was because their Hardpoint looked great, their SnD looked abysmal, then their SnD would look great in the series, and then the respawns. Estuvieron muy buenas las partidas ahorita, Yeah, and Allie, to your point, like, Face estaba insanísimo, güey. En Search and Destroy, Face jugó muy bien hace rato, güey. Ideal, iban a dejar a Nueva York 6-1, güey, en Search and Destroy. Pero, o sea, los Subliners se sacaron la tula, güey, y casi los remontan, güey. Llegaron hasta 4, güey.
Llegaron hasta 4 puntos después de ir perdiendo con probabilidad de 6-1. Entonces están muy rotos, güey. Chance y podrían ganar la CDL, güey. They lost to Optic first in the group, then in the play-in matchup, the final match in their group, Florida Mutineers able to take down Optic. They get the revenge. Was this the surprise of Raleigh for you? Because I think if you're looking at social media, this caught most people in the chat off guard. Yeah, I would say probably Vegas doing that little step further than we thought there was maybe a little bit of a bigger surprise. We seen in that game #1 up against Florida, they are such a dangerous team. And we, well, if anything, it wasn't a surprise considering who Optic were playing against Florida. They've sucked against them consistently. So yeah, okay, it is a surprise that they go out. Maybe not a surprise who it was against. Yeah, for sure. A little surprising they had to match up that many times against Florida in the same venue, maybe. I mean, I was expecting Optic to come out and have a way better performance, if I'm being honest. I mean, this is a game that this team should Están be diciendo very que good Optic at. pudo haber dado Research más is de lo historic. que dio. It's a little one-dimensional in this title. These guys should be good. They have all the talent in the world. We saw what Illy's able to do with the sniper. They're just getting, like, they don't know what to do when they get to these positions in Hardpoint. They're choking. They're not on the same page. So Optic has a lot of improvements to make. I have no doubt that they can do it. Oh, but they will. Definitely the biggest shocker for me, I would say over the Vegas Legion, is Optic being knocked out in the group stages. LA Thieves in Vegas top 6, Optic top 12 as they go out. No mames, Optic top 12, güey. Y Las Vegas top 6, güey. We had an epic open bracket here, but we also had 4 challenger teams play their way into the Los group. Ángeles Simon Gorillas. caught my eye this week, and he wasn't the only one though. Let's talk about some of the stellar players that we hope will maybe rise up to the next level one day, Ali. Yeah, no, I think it was probably Elevate for me. I think both these teams, Elevate and LAG Academy, really showed up. Está muy here at bonito the el logo play-in, ese de la and montañita, then they eh. went on to Challengers, LAG Academy pulling out, winning that open Challengers, and Elevate placing second right behind them. So definitely a serious contention here for these players. Elevate being the biggest surprise for me because I feel like I hadn't heard so much about the EU buen team headshot of le Elevate metió, for eh. them to come out the way that they did against their professional teams. Brother, Joe Deceives is absolutely disgusting. Yeah. Like, that guy is a monster. He definitely turned my eyes this weekend. You know, that was surprising. I think the challenger teams had a A ver, voy a meter lo de las alertas de follows por si llega a caer un follow estando aquí reaccionando. On the squad, able to guide these young guys, and then some pro players on the side of Elevate able to help the squad mates as well. And I got to give a shout out to Elon Musk. Yo creo For que some ahí, güey, reason, las Joe Deceives ponemos. showed up on my timeline this morning. I watched him do a TikTok dance and I hit the follow button. Follow Joe Deceives and the Challengers teams as they look to battle up to the pro level. It's not the end of the Challengers, right? We're going to see them throughout the year. Let's talk a little bit about the biggest blunder of the event, though. And this, in my Biggest eyes, blunder? had to come from the teams that started off 2-0. You had an excellent online qualifier opening week. You had a red-hot start if you're the Boston Biggest blunder, que no entendí, es que la pronunciación luego no la Week 2 entiendo. wasn't pretty. You came in with a 2-2 record, and then you don't even make it to day 2. Yeah, I think London especially are going to be really London disappointing. We Ravens. could touch on Boston a little bit, but we know Awakening had his issues, not feeling too well, etc., etc. So that's definitely going to impact their performance. But I think London will be leaving this event and sort of saying to themselves, right, okay, we looked pretty decent online, but have fallen off. And why has that now happened? They have to go back to the drawing board. M4 ¿Qué dijo? Merchants? Ah, le entendí otra cosa, güey. I don't mean it. Stick But the definitely dagger. bigger blunder, I think, for me. is Maybe on we the should lower try right. a new AR. ¿Por qué lo dice tan despacito, güey? But real talk though, was Boston, was their performance here truly due just to one player being sick in Awakening? I mean, I think it definitely plays a big factor, but if you look at their matches, like they lost to Legion, who ended up being a really good performer throughout this tournament. So I think when you first initially saw it for Boston, you're kind of sitting there like, dang, this team was looking like a top 4 squad, and they're just throwing it here. I mean, they definitely have to make some improvements. We saw in their last 2 matches, even online, the mistakes that they were having in these crucial moments to lose, like that match, that series that they had versus New York. So I'm looking at Boston. I think they can bounce back. They have great players on their team. Awakening obviously got sick. He's a player who can take over games. I expect him to come back strong. There you have it, and of course we've ¿Qué got scoop to les talk gusta a little más, el bit de about Seattle o el de everything Nueva that's York? been going down with Me gusta más el de the Nueva team York. that El de just Seattle, got ese azul no knocked se ve down. tan One of the chido. greatest comebacks in the El que sí history me of gusta más que el de competitive Nueva ball. York es el de Toronto. Specifically in Se ve muy Hardpoint, bonito. 178 to 43 was the score at one point. FaZe coming all the way back to Es de cuando perdió FaZe contra Seattle. We still seeing issues with the Hardpoint. That's the thing. They wouldn't have had to make this comeback if there wasn't issues. Oh, Seattle Yo creo played que very well. así The sí rest tiene of the chance, team güey. Es que no sé, es que Seattle Search, la verdad, en pocas palabras, se cogió a los de Nueva York. Esperemos que jueguen mejor que cuando jugaron esa vez, la primera vez contra ellos. They didn't last year.
Mira, ahí dan. Ahí dan antes de ponerse fitness. Que Seattle sí es muy bueno, güey. Absolutely, and there you can see FaZe. La neta, Seattle sí me da miedo, güey. With that comeback in game 4, the Surge though came back and slapped them in the face. Game 5, Pred said, didn't affect us. We're moving on to the championship match. But that mental strength to never give Fuerza up, mental, and güey. when you are down 135 with your opponent needing less than 70 points. I don't think we've seen this before. Están hablando de eso, güey, de los golpes psicológicos, güey. Es que es muy importante todo eso en cualquier deporte, realmente. O sea, de que, por ejemplo, se sacan la tula del equipo contrario, el público grita, güey, te lo echan en cara, güey, vas perdiendo, güey. Es una final, güey. Eso afecta que juegues de la verga, güey, claramente. O sea, si a nosotros nos pasa en públicas, güey, en torneos de bien poquito varo, hay que tener un nivel mental muy cabrón, güey, para jugar este tipo de cosas a nivel tan profesional. Por ejemplo, también pasó hace rato en la final del Mundial de Argentina contra Francia. O sea, Argentina metía gol, Francia se los empataba en bien poquito tiempo, güey. Todo eso eran golpes psicológicos muy cabrón para Argentina, por ejemplo. Porque el primer tiempo dominó Argentina, el segundo dominó Francia porque los tenían literal agarrados de los huevos. O sea, por ese empate, güey, en 5 minutos. Argentina por ese golpe tan psicológico, güey, literal valió pito, güey. Today, in his first major, I guess this week rather, in his first major, he got a chance to do it on the main stage, Alex. Yeah, and it was an incredible performance overall. I think the most impressive thing for me when it came to scraps specifically was the turnaround he had from the series against Atlanta FaZe, where he felt really. Ojo, humilde el scrap. What the fuck are you doing? Such a young player for this being his first event as well. Unfortunately, I think Toronto Ultra just was a step too short in those SNDs versus New York and was constantly giving them those first bloods. Nameless, I gotta get your thoughts here on Toronto. Is this a team you're worried about, or is this a team that's going up after this event? I'm not worried about Toronto. I mean, they have all the pieces. These guys are young. I mean, we're looking at Scrap, and he has a bad map, and what happens in the next series, he absolutely pops off the guys breaking records. And what happened in the very last series, at the very end, he dropped the bread. Este güey es un simp de Toronto, güey, machín, Machín. Know exactly what they need to work on. They need to work on their search and destroy, come stronger in that game. No, pues claro, güey, quién no, güey, son muy buenos. You're gonna have an angry slasher from FaZe. You're gonna have an angry. Este güey también, güey, Tun. Este CJ Tun también es muy sim de Toronto. Los que siento que sí le van así macizo a los New York son los narradores, güey. Ahí sí los muestran, güey. Make some fucking noise. We talked about all of the major topics, but is there anything else that you feel that fans who may have missed the first 3 days need to know? I think, you know, just keeping an eye on some of these challenger teams that we've just talked about. Some of these names may well be appearing on your screen. Make sure you are well locked in on that one. And also the development of the tactics. Déjenme ver si de casualidad no se ha procesado mi video. No, es que sí tarda un poquillo. Es que sí dura bastantito, I'm really looking forward to the Boston Major as well and getting back into things online and seeing how things are going to go with some of these teams rested up after Christmas. I'm going to be a bit 100,000 espectadores, o sea, la final, güey. I'm already hiding underneath this. Ya como tengo los drops todo, pues ya. We got to talk about what is coming up though, and that of course is the grand finals, and it's observed by the best team in the game. Big shout out to the Hot Hands Lounge. Vemos quién es el rey de Modern Warfare 2. About this crew, what they've been doing behind the scenes for years, Nameless. Dude, listen, these guys go so hard, man. These are my boys. They are the guys that are observing the game. So every single camera angle that you see in game, you know, the theatrics underwater, the crazy moments, it is captured by these guys in the back, and they're just unbelievable. When you go back there, the way they're calming, it's better than every single one of our pro teams, I'm telling you. Paradox, we found him during the cast-off. Tonight, he is leading the Hot Hands Lounge. Show them some love on Twitter during this commercial break. When we come back, it's time to walk the teams out. Your grand finals is coming live from Raleigh. Let's go. Ladies and gentlemen, let's do it. The 2023 season will be a ridiculous year. Call of Duty, the Raleigh Major, starting with an absolute bang. It's going to be a wild and crazy year of Call of Duty. I have no idea what to expect. Oh, you gotta be kidding me, Hydra! Ah, el Clutch, güey, que hizo el Clutch 1v3 en Search and Destroy. Absolutely outstanding.
Oye, Siri, activa el modo vuelo. Qué hype, bro, qué hype. Welcome into the championship match live from Major #1 of the Call of Duty League 2023 season. We're coming at you from a sold-out Raleigh Convention Center where everyone is on their toes to find out who's walking away with the title. Will it be the Seattle Surge or will it be the Kings of New York coming in as the Subliners? This one is about to get spicy. Welcome in everybody. Chris Puckett, Ton, Alley Cat, and Nameless. Sí, estoy nervioso, güey, porque se ahoga muy fucking bien, güey. Pero o sea, los Subliners han ganado 2 seguidas hoy, güey. A Toronto y a FaZe, güey. Chéquense. Los eliminaron. Pasa Search. Los güeyes pasan contra Vegas Legión. Les gana, pasan contra Toronto, que le ganaron a Elite Tips. Estos se lo acaban de chingar 3-1 a FaZe, güey. Y pues ya, la gran final, güey. O sea, ganaron estas 2 seguidas, güey. La de acá y esta la van a ganar también. 3 seguidas. 3 seguidas, no cap. Y o sea, lo cagado es que literal, al inicio, en la tabla, cuando recién empezó la CDL, los Subliners tenían 0 puntos, iban de 12avo, güey. Iban de 12avo lugar. Y ahora llegaron hasta la final, güey. O sea, escalaron como la puta espuma, güey. Si no preguntas, creo que sí pueden ganar, güey. Literal subieron desde hasta abajo para llegar hasta la cima, güey. No se pueden quedar en segundo lugar. Ya subieron mucho para quedarse en segundo. Ya subieron mucho para quedarse en segundo. Ese Sip, güey, cómo me cae mal, güey. De Seattle. Ese güey. Es bueno el perro. Yeah, he has the capability of dropping numbers like Sib and Fred, but he also is a very dirty work high IQ player. So if there's anybody who could really take over the series and create a gap between Seattle and New York, it's going to be him. And before he was playing for Seattle Surge, Mac Meltz was melting things for the Subliners, going up against his old team here, Tony. Yeah, and he's going to be going up against some of those players that he's played with as well. It's going to be super interesting to see how it goes down. And honestly, I think we've seen a couple of these revenge tours kind of going on. He's got his second bite at the cherry to have a go at this New York Subliners team. Speaking of the Subliners, let's introduce you to the team hailing from New W York intro. City. Stand clear of Hydra. This man has been on a mission brought in from France. He's been slaying it up on the SMG. But I think if you're looking at the last El series Bulldog. from New York, you'll notice Kismet. One of 3 players to drop a 30 bomb alongside Priesta. And I think, you know, in the same breath that we say that Mac is that kind of player, Kismet is exactly the same. Those two are going to be going toe-to-toe all the way through this series, but Kismet was lights out against FaZe in that previous. I just gotta say, the Vaznev is the best gun in the game. It is. Like, we get to The Vaznev is the best gun in the game. They're doing anything they want. Será de medias y cortas, güey. No más. You guys get to use this? Like, maybe switch over to that weapon. He might do some Yo creo que la mejor arma es la Scar, güey. All 8 SMG meta. Let's get it down. La Scar está muy rota, güey. And to bring out the players, we have Guy Blaze. Vamos con Blaze. Se cambió el peinado, trae el mismo. Trae el mismo, güey, el de piña. What an amazing weekend of Call of Duty action it has been. But now we got a coast-to-coast matchup coming to the stage. And the first squad coming out is ready to bring the storm. I give to you, Seattle. A ver, la intro. Ya la había visto, pero ya se me olvidó cómo es. Ah, sí está intro, sí está cool, güey. W intro. W intro. W intro. W team search. Mac MVP. Ese Max es bueno. L intro. Sí está buena la intro, güey, hay que admitirlo, güey. L team, pero L intro. Hize baby, what the fuck. Hell yeah. Mac looks 12. Que este güey parece de niño de 2 años, Simón. Ladies and gentlemen, get loud for the Seattle Surge!
Está buenarda, la intro. Looking to be MVP in this tournament is Sim. Followed up by the Iceman. Yo si estuviera en la CDL, güey, y pasara ese güey así, güey, le doblo la mano, se la rompo, güey, para que no juegue, güey. Que me saquen de ahí y me metan a la cárcel, no hay pedo, güey. No hay pedo. Give it up one time for the Seattle Surge. The Seattle Surge have been such a dominant force here in the winners bracket. They started with a 3-1 dismantling of the Estos güeyes me cae que han de tener aseguradas sus manos, güey. New York Subliners in round 2. They most recently took down Atlanta before getting the rematch against the Subliners. There's just 4 more game wins between them and their next trophy. And the crowd has been so loud all weekend just for the Seattle Surge to make it to this grand final. But we said it earlier, they need to drown them out and lock it in because this is for the money. This is for everything. Yeah, they are really Simón, esto es por todo, güey. No son eso por el dinero, por el título, güey. Call of Duty League Grand Final. We are so excited to see how they do in this one, though. That is the Seattle Surge. It's time to meet Puro bot. Sí, güey, sí son bots, güey. Al lado tuyo cualquiera es bot, güey. Open up the gates and stand clear. Here comes New York. Este intro está cool. Güey, ¿por qué New York no tiene fans? ¿Qué les pasa? Tutun, tutun. W intro, bro. W intro. Muchos dicen que esa intro les da cringe, güey. A ver si salen. L Mao. Take a look. LL. L intro. W crowd. Crowd. L intro. W intro. W intro. Crowd is trash. W intro. L crowd. Nueva York tiene esto. Yes sir. Este güey le sabe. Este güey le sabe. What is this? NYSL W. Nice. Estos güeyes han ganado 2 seguidas, güey. Le ganaron a Toronto Ultra y a FaZe, güey, seguidito, güey. Pasaron a la final de después de ir en último lugar, güey. Están cabrones. Están muy cabrones. Hydra. Skies, Kismet, Priest. Looking to shut down the competition. Followed up by the Bulldog Kismet. And last but not least, the man having a tournament of his life. A ese Kismet le dicen Bulldog. Priest. The New York Subliners looking to get their first win. Make some noise for a rally. Make some fucking noise. There were so many questions surrounding this team from New York. Estos güeyes son una pinche riata, güey. En la tabla de top 10 mejores jugadores de la CDL, los 4 están dentro de ese top 10, güey. Contando todos los demás equipos, los 4 están dentro. These guys have been unbelievable. Coming into the season, everybody in the community was talking about Hydra, how he's not a good teammate, how he can't win championships. He has an opportunity here to win major number 1. ¿Qué? This is a New York Subliners organization Justo that tiempo. won the Pro-Am last year, but this time it's a Quítame major estos palitos, and they're ¿no? in the finals. Will they take it? Blaze, let's find Espérame, out. espérame, espérame. We're about to find out Punto de la final, güey. about this trophy on the stage. A ver. Who wants it most? Riley, y'all ready? El otro. Y'all ready? It's time to get our grand final started right now. Aguanta, aguanta ese. Ahí ciérrame despacillo, güey. New York are not messing around. Seattle Surge, they're looking to finish it here. And Brad, that's gonna be 3, that's gonna be 4. Wait. This man cannot be silenced. Hydra is cleaning house. God, the man is a demon. Sim is a one Hydra anda. crew. Hydra anda agüitado porque perdió Francia al mundial. Ese güey es francés. Mira, calcetín. Shit on. It's done. It's over. Here we go, Rally. One final series to determine our Major 1 champions. What a crazy week.
decide our winners. And I cannot wait to find out who the hell walks away with that trophy. It's such a new dynamic, the best of 7 that we have. Each team can ban a Hardpoint, each team can ban a Surge, but Seattle, the only true advantage that you get, at least in my mind, you get to ban that extra control. So I think down the line, these two teams, incredibly comparable for the run that they've had. Both dark horses. Ya que enseñen los mapas, chingada madre. Either team to make it this far, now one guaranteed to get the win in a best of 7 format, the deep map pool. Oh, we get to find out who the best team is. Oh yeah, both teams outstanding in hardpoints, outstanding in Güey, si se vuelve a repetir el mapa de hotel, güey, te juro que les meto un balazo, güey. separate these two squads. Now we did see them go Las dos partidas pasadas se repitió el mapa de hotel 3 veces, güey. Contra Toronto y contra FaZe, güey. so far. Can they do it again? And quite literally because of how Siento que hasta lo hacen a comparable these propósito, guys güey. are, it's almost like you expect the Hardpoints, Ese mapa feo, güey. the SnDs to get traded back and forth. Both of these guys have been lights out in control and just for Mira, y empiezan con hotel, güey, qué mamada. Well, that's going to put New York on their second and third best map rather than their primary, and Seattle get the 2 picks that they want. But other than that, man, it is impossible. Flip a coin, and you're going to have better odds than guessing of who's going to win what match. We just know it's going to be a bloodbath. We know it's Pred versus Hydra as the Vaznev players going to be lighting up at the kill feed the entire time. And I'd say for me, the player I'm looking the most at. Estos güeyes son muy buenos en Hardpoint. Ahí eliminaron a Vegas en Hardpoint. Y si llegan a perder en Hardpoint, normalmente lo hacen por muy poquillos puntos. Veamos qué pasa. Especially not after what we just saw. These guys absolutely are coming in hot. Point 8, nothing too crazy, nothing too bad. We'll see if that pace can continue. Stand-up performances for Priest and Skies in the competition so far. We'll see if they keep that going through this grand finals. But yeah, more on that control though. Control. You get rid of the very best map the New York Subliners had on the node. Now they've played their second and third worst out of 3. That might change things. We'll see how that comes up because again, control will be played in this best of 7. Nutty series ahead of us. Just for the fact that it was the Elasilo control, right, where Hydra had the controller issue right in those final seconds. You know New York has that in the back of their mind, and they're thinking that's the only reason we lost the series. Well, now you get to run it back against the team that knocked you down. You get to prove it in the grand finals, and if you do it, you get to collect that Ok, beautiful primer trophy partida. Let's go. of the stage. And Hardpoint. start your year off right. Here we go, Raleigh. Let's get it. The first of many here tonight. We're going to work our way ¡Epa! ¿Cómo que Toronto? catalog of matches here in Modern Warfare 2. Surge ¿Por qué salió el logo de Toronto? Subliners are raring to go. Wizards are raring to go. Ahí está, ya lo pusieron bien. That one guy's ready. Let's go. Estos pendejos. Into hotel just to kick things off. New York Che, evento mal hecho. Aguas con Pred. Hydra empieza dándose a Currasi, güey. Nice, a puntería. Sí, se chinga Priesta, chingada madre. Aguas que se chingan a Skies, ¿no? Skies les igualvan. Deja one shot, córrele, pendejo. Córrele que te chingan. Oh my god, güey. Sí, sienta Hydra, güey. ¿Cómo me caga este sí, güey? Matched up so far. We're going to start things off here at Smack Bang in the Middle Hotel. It's all good so far. Both sides are relatively even. Buena Hydra, se venga, güey. Kills, however. Venganza, güey. Aguas con Kismet. Nos... ¡Oh, Kismet! ¡Nice! Esta es la venganza, güey. Porque Seattle le ganó a Nueva York, güey. A la mierda, güey. Están dominando en kills estos güeyes. Vamos con Skies. Ya lo vio. Llega Kismet. No, esa granada se la va a tocar. Sí, güey. 7 puntos de ventaja, güey. Prácticamente es nada, güey. Hydra le está dando la espalda a este güey. Oh my god, güey. Se sentaron a los 4, güey. No seas mamón. Es que estos güeyes son muy buenos, güey. Se eliminaron también a los Subliners la otra vez que jugaron, güey. Sí, güey, ahorita se chingaron a los 4, güey. Pero es que los Subliners han ganado más, güey. Porque, o sea, literal iban en último y están en la final, güey. No, o sea, ganaron un chingo, ganaron todos, solo perdieron uno que fue contra estos güeyes.
No sé, güey, pero es una mamada porque hace rato se repitió el mapa de hotel 3 veces, güey. Contra Toronto se repitió 3 veces luego, y contra FaZe otra vez 3 veces luego. Y siento que lo hacen hasta a propósito porque los subliners en este mapa como que se apendejan. Siento que quieren que ganen otros que no sean los subliners. No sé por qué chingados siento eso, güey. Pero están dominando, güey. Seattle está dominando en cuanto a kills, güey. Les llevan 20 puntos de ventaja, realmente es muy poquito, güey. En un momento de descuido remontan, güey. No, pero sí están dominando en cuanto a kills, Seattle. Ya les llevan bastantito, de ventaja, güey. 40 puntitos prácticamente de ventaja. Vamos con Prista, se lo chinga, pero lo venga puntería, a Crazy. Vamos con Kismet que les va a llegar por detrás. Yo no vi quién estaba del lado izquierdo, güey. Era Skies. Bueno, Hydra y Kismet tienen punto. Prista está cubriendo por arriba. Vamos con Mac. Yo le tiro el callout. Prista baja y se lo da. Sí, a huevo. A huevo. Let's go. One shot Sieve. Let's go. Buena Kismet. Se van a dar a Kurasi. Y Skies pensó que le iba a rushar. No, sí se dio cuenta. Uf, menos mal, güey. Kismet se sienta Pred. Vamos con Sif. No, es que estaba one shot Kismet, güey. Kismet estaba muy one shot, güey. Pero mira, están remontando, están haciendo puntitos, güey. Les faltan 20 puntitos para remontar. Y deberían de aguantar todo eso, güey, no. Ya les quitaron un punto, güey. Bueno, les llevaban mucha ventaja, güey. Ya, mal que sea, acercaron un poquito el marcador. Están ya aguantando el que sigue, el punto que sigue. Sí, mejor. Aguantarlo en cocina. Ah, no es cocina, es aquí en los vestíbulos, en los sillones. Buenísima. Sentaron a los 4. 4 down, nice. Y se van a hacer unos buenos puntos, en lo que respawnean. Respawnean algo lejos. Chance lo que van a hacer es que van a mandar a Kismet y chance a Hydra a que se hagan a pushar para mantenerlos, no sé, 2-3 líneas atrás, güey, antes de que ellos pushen. Mira, ya les llevan 10 puntos de ventaja, güey. Les llevaban 40 y ya les llevan 10, güey. O sea, digo, en un momento de descuido pueden remontar fácilmente. Aparte los Subliners están calientitos, güey. Acaban de ganar. Le acaban de ganar a Toronto y a FaZe, güey. Entonces, ¿qué es Seattle Surge al lado de los otros, güey? Ok, remontaron. Vamos con Pred. Hydra lo tiene, nice. Se están posicionando ya en el nuevo punto. Vamos con Akurasi que está cubriendo. Hydra se lo va a dar. Sí, man. Let's go, están dominando ahora los Subliners. Kismet se sienta Mac. Ojalá y ganen, güey, para que le caigan el hocico al público, güey. No, está apoyando a Seattle. Se sientan a Prista. No se escuchan los pasos hasta que brincó, güey. Vamos con ese airstrike. Van a tomar puntos los de Seattle. Prista va full izquierda. Chance se los da desde el spot de longshot. Buenísima Kismet. Haz con Skies. Buena, güey. El Wallman, güey. Haz con Akurasi. Prista se lo da. Sí, Prista. No era Kismet. Pero igual Prista se dio así, güey. ¿Cómo no lo vio, güey? ¿Estunearon aquí en Prista? Sí, era Prista, güey, oh my god. Hydra se da a Mac, no. Si se hubiera seguido, sí se lo daba, si no, no. Skies. Qué buena granada, güey, la de Kobe. Kismet se va a dar a Pred. No, quién sabe. Es que ¿para qué te paras, Kismet? ¿Para qué te paras, bro? Paciencia, güey. Te llegan solitos. Bro. Mira, hazle como Hydra, güey. Ese güey sí está ahí paciente, güey. Les llevan 20 de ventaja, güey.
No, güey, es que para qué pushan para allá si el punto está al otro lado, güey. Supongo que quería llegarles por el headlish, que está aquí a la izquierda de Sib. Bueno, ya tienen punto, güey. Ya limpiaron un poquillo esas zonas. Están dejando 2 líneas atrás. Mierda, es que el respawn ya cambió, güey. Haz con Skies, güey, que les va a llegar por detrás a todos. Mira, 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 mira. No, ya se dieron cuenta que está Skies ahí, güey. Ya escuchó. Sí, no, estaba muertísimo ya, Les llevan 20 puntos de ventaja, güey. No es mucho. O sea, sí es mucho, pero a la vez no es mucho. Buenísima Hydra. No mames, güey, se pasó de verga. Se pasó de lanza. Vamos con Sib. 30 puntos de ventaja prácticamente. Este güey está sin hacer ruidito, güey. Bueno, de perdida ya los Subliners tienen, bueno, entre comillas, controlado el nuevo spot del punto. Pero es que estamos hablando de que les faltan 48 segundos a Seattle y casi 100, güey, a los Subliners, güey. O sea, está muy cabrón de que remonten, ya que está súper reñido este pedo. Pero es que se saca la triple aquí sin pedos, mira. Ah, no, ya se lo chingó Priest, ya le hizo el paro, güey. Tendrían que aguantar todo este punto, güey, para que igualen las cosas. Si no, la veo muy difícil, güey, de que tan siquiera remonten. La verga! ¡Qué buena! Ahí se dieron un besito. Uy, casi. Se mete a Kurrasi. Hydra, nice. Shit on, bro. Haz con Mac, güey. Mac creo que sí les quiere entrar por ahí, sí. No, ¿qué haces? Te lo pudiste haber dado, güey. ¡Qué buena, güey! Ya están igualando este pedo, ya se puso cabrón. Les digo, tenían que aguantar todo eso para que igualaran las cosas, si no, no. Si no, no había chance. Está muy igualado este pedo en cuanto a kills, güey. Como que ambos equipos tienen su momento de estrellato. Sus 5 minutos. No. Priest Superwatch está muerto. Sí, güey, no. Estos güey están cubriendo muy bien, güey, el spot del punto, Ya están todos down, güey. Oh my god, güey, está súper reñido este pedo. No hayan cómo entrarles, güey. No, esta partida. Bueno, mejor no hablo antes de tiempo, güey. Todo puede pasar, güey. Esto no se acaba hasta que se acaba, güey. Lo vimos en el partido de Argentina-Francia. Es que están a 12 segundos, güey, de ganar, güey, los de Seattle. No, güey, sí, ya. Estas rondas se la llevan estos. La partida, güey, perdón. 7, 6. Güey, ¿o no? Si lograsen aguantar todo este maldito punto, que lo veo muy cabrón, se cae el universo, güey. Si ganan por ese punto, se cae el universo, ya te digo yo. Están a 2 segundos los otros, güey. Estos güey están a 30, a 40, güey. El airstrike. ¿Si lo alcanzó a tirar? Sí, güey, se van a quitar. 25 segundos y estos güeyes a 2, güey. Oh my god, güey. Skies. Buenísima, Skies. No seas mamón. No mames. Y los se matan. Haz con Mac. Kismet. Por favor, Kismet. Buena, güey. No seas mamón. No mames. 5, 4. Sigan a güey. Te quiero mucho, Kismet. Güey. No mames. No mames. 1-0 a favor Subliners. Simón, quédate a verla aquí. Sí.
And this is a big moment, right? Pred calls in the precision airstrike. You're expecting this to cut the perfect line right across the hard point, get those players out. New York Subliners, they grab their junk, they find a corner, and they hold on for dear life. Sky's in that corner, staying alive. It doesn't take care of him. You force the gunfights, and somehow Skies gets right back into the point. Melons on that boy, wins the big gunny. Little bit of bad luck, but Chance, we called it. Full 60s are so possible on this hard point, and that's exactly what the Subliners did. And there are honestly so many little moments on this map for control. We see them pulling out different strats and search and destroy. Voy a ver menos chadeo tengo. Honestly, Subliners, it feels like they're just a step ahead of the game. I don't know how confident Skies was in that spot to not get killed by that streak, but it felt like he knew. It just feels like the Subliners a little bit ahead, and I gotta say, accuracy right there, one of the single best hardpoint performances he's had in quite some time. 2+ minutes in the hill, 30 kills, absolutely slayed. That performance just gets burned for an out. Unbelievable. A 2-second difference here in our first map. The second time we've seen that here in this tournament alone. Vegas Legion coming up on top of Reaccionando phase much earlier on in the group stages. Actually, the winners bracket round 1 on Embassy. But for now, the best job you can do to forget about that 2-second difference, just get your head back in the game and think about that next map. Think about that search and destroy. And this search and destroy is going to be a very interesting one as well. Mercado SnD, the Subliners have played it a grand total of 0 times. What? Seattle Surge have played it a grand total of once, and they are 0-1. So, you know, it is a best of 7. We talk about the depth of map pool that both of these teams have. I have no idea what they're going to have cooked up for the map number 2. Oh my god, güey, remontada épica, güey. Les digo que estos güeyes son invencibles en Hardpoint. They just end up becoming next level. So, Mercado going to be a fun one to watch, but after a game 1 barn burner like that, certainly momentum on the Subliner side. Two teams who have found themselves, or at least most of these players have found themselves in finals before, of course. Seattle Surge walking away with a massive victory at Major 3 last year in Vanguard, and the New York Subliners second place at their own major. Pues estuvo muy igualado en cuanto a kills, güey, hasta eso, Demasiado igualado en cuanto a kills. Güey, pero esa remontada épica, güey, se quedaron a 2 puntos, güey. 2 segundos, güey, prácticamente. Oh my god, güey. Güey, eso sí le escaló, güey. Estoy seguro que eso le escaló horrible, güey. Estoy seguro que eso le escaló horrible. Despite the efforts of accuracy there, not enough. But hey, that's the way it goes, man. That's the way it goes, especially in Hardpoint. We'll see the same thing in Control. Kills pay the bills, but sometimes you get stung. Unfortunate situations. Si es el mejor de 7 el que gane 4 primera, ¿no? Primero, sí, que gane 4 primero. Oh my god, güey, son muchas partidas, güey. Search and Destroy en Mercado, güey. Un chile, les voy a poner unos GGs en honor a estos güeyes porque, güey, están rotos, güey. No information you could really pull from either team. I know Search and Destroy was a major focal point for the Seattle Surge coming into. Let's go, segunda partida, Search and Destroy en Mercado. Marcador 1-0 a favor Nueva York, con una remontada épica. Literal épica, es que no hay otra palabra, güey. Legendaria, güey. Es el mejor de 7, güey. The more I think about this, I'm like, look, you do just want to play your game. You don't want to try to counter strat. It's too early in the year. Just get these reps in. This is an important time to get these modes down pat. Esos granaditas, güey. Load of nades through the middle. Not going to land anywhere though, because everyone here. Ok, al parecer Seattle se va a querer ir a B. Están 2 y 2, güey. Está bastante bien. ¿Cómo están? Uf. Güey, ese spot, güey. No me lo sabía, güey. Oh my god. Verga, güey. 4 contra 3. Igual unas cosas 3-3. 3-2. No mames, 3-1, güey. Ronda rapidísima para Seattle. Bueno, no. Sky se puede sacar la tula, güey. Yo creo que Sky se puede sacar la tula. Max está regresando a A para plantar allá. Y Pred. Ronda para Seattle. Oh my god, fue rapidísima la ronda, güey. Se les hicieron mierda allá adentro, güey.
Sí, güey, súper agresivo. Es la primera, güey. Les faltan ganar 5, güey. Acuérdense cómo remontaron ahorita, güey. Acuérdense cómo remontaron ahorita, güey. No se agüiten, mis guys. No se agüiten. Vamos, les toca atacar a los Subliners. Prista, ¿por qué deja la bomba atrás? What the fuck. Se van a querer ir a A, ok. Mala elección, güey, porque están todos en A, güey. Hydra y Kismet. Le hizo la raya del CR7 este güey. Lo que Kismet se podría dar perfectamente así vía Accuracy, güey. A estos güeyes, güey, están volteando literal a otro lado. Buenísima, güey. Kismet se chinga a Mac, ok. Pero al parecer sí vía Accuracy ya se dieron cuenta que estos güeyes quieren plantar en... ¡Wey, Kismet! Kismet solo contra el mundo, güey. Kismet se los va a dar a todos, no te fucking creo, güey. Qué buena ronda, güey. Qué buena ronda, güey. Igual de agresiva que la de los otros güeyes. 1-1, güey, let's go. Ya probaron que también saben jugar agresivo, güey, para que le baje de huevos y algo. Ok, toca defender. Esa granadita. Le pegó, güey, o sea, le pegó, güey. Pues se chinga a Hydra, Kismet lo venga, se chingan a Kismet. Queda Mac, Skies va a pushear, güey, queda solito, güey. No pushe, que no pushe tanto, güey. Priest debería de ponerse la Scar, güey. Siento que Priest es mejor con la Scar. Bueno, creo que ya saben, güey. Ya sabe este Priest que está en B, güey. Pero está muy caro que se cluche 1v3. Es verdad que Hydra sí se cluchó una vez 1v3, güey. No, güey. Está muy cabrón, güey. Ya van a tener cubierto perfecto, güey. Sí, mira. Uy. No, está muy cabrón, güey. 2-1, güey, todavía se puede. Aparte, haze hace rato en Search and Destroy les iba ganando. Prácticamente les digo, les iban a dejar 6-1. Phase 6, Nueva York 1. Y remontaron, o sea, no al punto de ganar, pero sí al punto de dejarlos 6-4, güey, o sea. De que pueden remontar, güey. Le pegó a alguien con la granada, oh my god. Están todos ahí, güey. Están todos ahí, están dos, güey, de los de Seattle, güey. Entonces perfectamente se los podrían dar y plantar. Let's go. Let's go, planten. Vamos con la ventanita. Ya con eso saben, güey. Ya los tienen calculados, güey. Queda así. No, corre así. Se echaron así. Sí, es que traía sniper, güey. De cerquita no puede hacer nada. GG's. Están ronda y ronda, oh my god, güey. Están ronda y ronda, güey. Sí, güey, ya se puso la Scar Priest, güey. Les digo que juega mejor con la Scar. Yo me conozco a mis chavos.
How many player tendencies can you learn over the course of a tournament like this and apply that to your game? That's what we're seeing here at Surge with Subliners. Another round, here we go. Names up. Oh, No, Sky. Oh my god, güey, que hubiera hecho una cagada, güey. However, these will find at least a couple of tags. Kismet, good luck, mate. ¿Ya lo vio? Here comes the fight. Vamos, Kismet. That's in there, and it's a hail of gunfire. Nothing just yet. We're holding this lane. Oh my god, güey. Hydra les va a llegar por atrás. Mira, 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 mira. Thank you. I'm good. I don't want to talk. Hydra though, sneaky. So, Let's go, Hydra. Let's go. picks up two on the back line. Ya viene el tercero. Se lo va a dar también. Can he No, get another? ¿o no? A lot of noise. No, se lo dieron. Drop Fuck. down, Kismet. Let's go. ¡Qué buena! Subliners. A fantastic flag Andan from chilling mis chavos, güey. Andan vibing, güey. No andan nerviosones ni nada, güey. Veo más serios a los de Seattle. Estos güeyes desde que estaban jugando con Toronto, güey, andan bien chilling, güey. Se me hace que por eso están jugando tan bien hoy, güey. La neta. You eliminate Mac from the play, don't have to worry about that until the pinch comes through. Brilliant work there. That strong base of fire set up there by the Subliners. And look at this, by the way. It's the bomb carrier download towards A, so I think it's ¿Ya lo vio? Call Cada out. Oh my god, ¿qué pedo? ¿Qué hace Kismet solo en A, güey? ¿Y con bomba? Subliners are trying to sell it. Bueno, pues supongo que querían hacer la del señuelo, güey. Hacerles creer a todos que se van a ir mejor para B, güey. Y dejar a Kismet solo y que haga el trabajo el solillo, güey. Pero eso es que es un arma de doble filo, güey. Tanto puede salir bien como puede salir mal. Y o sea, iba a salir mal, güey. Y ahorita está perfecto, mira. Solo uno cubriendo B, los demás en A. Se lo chingan, plantan exactamente igual que ahorita. Ya les tiró el call out, ya se van a empezar a mover, supongo. O sea, porque sí los vio a todos. Bueno, no, a lo mejor solo se movió uno. No, sí, yo creo que sí ya se va a empezar a mover, güey. Pred se va a quedar. Bueno, 35 segundos, güey. Kismet tiene un muy buen spot. ¡No mames! Es que el ataque, güey. El ataque está más rota que la Basne, güey. Es lo que estaba diciendo cuando el comentarista dijo que la Basne es la mejor arma del juego, güey. ¡Buenas, guys! Queda así, güey. Queda así, güey. Chingada madre, este güey se lo chingó. 1v2, güey. Buena, cabrón. Les digo, güey, están jugando muy bien, güey. Es que sí, güey, el ataque está más roto que la Basne, güey. No fucking cap. O sea, lo único en que le gana la Basne al ataque, güey, es en apuntar rápido, ya está. Porque el ataque tiene tanto movilidad como daño alcance, güey. Cadencia. Lo único peor es que como es fusil de asalto apunta más lentito, güey. Claro, no pueden ir todos con fusiles, güey. Tienen que ir por lo menos dos con su fusil. Oh my god, están solos en A estos güeyes. Pero chécate, los Subliners tardaron mucho menos en darse cuenta que estaban en el lugar equivocado, güey. Mira, ya se movieron, güey. ¿Viste cuando se tardaron Seattle hace rato? Hecho mierda, sí. Casi se le hace mierda. Let's go, lo sienta. Todavía no plantan, güey. Vamos con este güey. Prista. Fue muy peligroso lo que hizo Prista, güey, de brincar, güey. Si el vato se hubiera quedado tumbado, güey, yo hubiera hecho Prefire, güey. Se da Prista sin pedos. 2 contra 1, güey. Tiene bomba, güey. Buenísima. Sí, sí. Están plantando. Córrele, güey. Córrele, córrele. Está plantando. Córrele, córrele, córrele. ¡A huevo! Let's fucking go. Sí ganan, güey. Sin pedos ganan, güey. Ahí dan a estar viendo el torneo, güey. Me cae. Ah, no está jugando. Le vale verga su equipo.
for like a quadruple flank to come through. Priest has got the cheeky spots to get the first bloods up. Ayer sí que los andaba viendo. Ayer o antier, no me acuerdo. Absolutely tippable, honestly, just a sender. They're trying out stuff this early on in the year, but Sí, güey, lo estaba viendo cuando jugaban contra Vegas. Mira, solo uno en A, güey. Si se lo chingan, dejan la bomba ahí suelta, güey. Están tratando lo mismo. Es que es un arma de doble filo, güey. No entiendo por qué la volvieron a intentar, güey. ¿Lo escuchó, no? ¿No lo escuchó? No, no, Kismet, déjalo la bomba, no. Ya tiene la bomba, güey, ya. Y en la ronda final, güey, qué mamada, güey. Luego siempre tienen suerte así bien culera, güey, estos güeyes. Vamos, Hydra, ya te los cluchaste una vez, güey. No estos en específico, pero ya se los ha cluchado, güey. No. Vamos, Paco, vamos, Paquito. ¡Oh! Y sí lo vio, güey. Just a cheeky little strat too, because Sib actually did get hurt, even though he's crouch walking by Kismet on the other side. So just a fun little moment. O sea, están a una de ganar y estos güeyes tienen que hacer todavía el doble de las que llevan para ganar, güey. Quedan 3. Está muy cabrón, güey, que remonten. Pero si mis chavos se apendejan, güey, si lo hacen. Never saw them making it this far. Unbelievable performance out of these players just to get to this grand final. Let alone being No creo que ganen 3 seguidas, güey, si han estado perdiendo la mayoría, güey. No, están cubriendo el lado derecho de Kismet, güey, Sib. Mierda, güey. No, qué timing, güey, con Hydra, güey, no mames. Buena. Vamos, Priest, así puedes escuchártelos, güey. Sí, no, güey. Eso. No. Güey, si no he dejado de apuntar, güey. Se los da, güey. Ya en 2 seguidas, güey. Podrían ganar hasta la 5ª seguidas, güey, pero la 6ª ni de pedo, güey. La 6ª ni de pedo la ganan. Tienen que ganarla, güey, ya para que les lleven el doble, güey, para ganar, güey. 4-5, güey. Si estos güeyes cluche... Mira, van todos juntos, güey. Eso es muy bueno y solo uno en A, güey. Ojo que esta puede ser ya la win. Para dejar el marcador... No, este güey se los puede llegar. Uy. ¿A dónde, perra? ¿A dónde? No, qué buena. Qué buena le hizo a Kurrasi, güey, no cap. 3 contra 2, güey. 3 contra 2, Kismet y Sky solo. Ya lo escuchó, ya lo vio. Me queda. ¡Let's go! Igual a las cosas. 2v2. ¡Oh! ¡One shot! También este güey está one shot. Atrás de ti, Kismet, por favor, voltea. Por favor, voltea, güey. El otro güey no pushó. Ya está pushando. No, cúbrele. ¿Ya lo viste? ¡Skies! ¡Oh! Let's go, Skies. Ya lo vio. Ya la tiró al call out. Oh my god. ¡Ah, huevo! 2-0, chingada madre. Puro bot los de Seattle, bro. Váyanse a descansar, mis niños. Váyanse a descansar. Los otros se quedan ahí. Este güey es el único que veo que está apoyando con ganas a NYSL, güey. 2-0. Manejar este pedo. Este pedo va a quedar 4-1, vas a ver, güey. Este pedo va a quedar 4-1. You are coming up against a team that not only is still fighting fit, but their minds are well in it. The playbook was broad and deep.
Seattle Surge didn't have a whole lot Se to me work medio with there. apendejaron, se me medio apendejaron. Back to 6-4. New York was playing like that. And they just understand the game so well, man. I mean, Kismet, 9 kills as well, all the damage, couple first bloods, couple bomb plants, Hydra, 9 kills as well, but it's the strats of Priesta getting the first blood by jumping up on the nerd spot in the back. It's Hydra perfectly timing the flanks in the rounds where Kismet is doing things with doors and just trapping Mac and keeping him pinned back. Like, Subliners, it just looks like they're having fun. They're playing the game the way it was meant to be played. And right now, I think they're doing a lot of teaching this weekend. Good stuff. Kismet again. 1436 in the damage department. We brought him up as one of the players who's really causing a ruckus there for the New York Subliners and keeping everyone No me else acuerdo in qué the otra league partida certainly sigue, on their güey. toes. Brilliant work. O sea, sigue Control. Sí, en hotel, güey, qué hueva, güey. Güey, que los dejen 4-0, güey, qué humillada, güey. Qué forma de ganar, güey. Y qué venganza, sobre todo. Well, I mean, we can jinx it in any direction we want to, I suppose, but I will say Control was like the swing game mode the last time these guys played. Obviously, we have 2 in this series. If we get there, that hotel Control, Subliners have been looking incredibly dangerous as of late. And again, I think they're doing a lot of teaching. A lot of teaching indeed being done here in this grand finals of Major 1. Ladies and gentlemen, it's time to go for a very quick commercial break. Those of you in the venue, time to run to the restroom. Grab yourself a beverage. We've still got plenty of COD to play. Volvemos en 4 minutos. Uy, qué buena final, güey. Oh my god, man. Llora, llora, llorón, llora, llora. 2 more maps. 2 mapas más, chavos. Ya para que acabe esto temprano, carajo. Ya para que acabe temprano esta mierda, güey. Todavía me falta editar videos, güey, para YouTube, güey. O sea, no he tenido tiempo de editar los videos de los snipers que saqué en oro. Y si viene a editar este video, subirlo y editar los otros videos que me quedaron, güey. Que por cierto creo que me quedaron 3 por editar. Pues me los tendré que echar hoy, güey, porque o sea, ya mañana es el último día de la doble XP, creo. Entonces me los tendré que echar hoy para... No sé si mañana darle otras 12 horas para que rinda, güey, porque o sea, ya es el último día. Quería aprovecharlo. Entonces creo que si mañana no voy a andar full multijugador, güey, sin distracciones, güey. Sin distracciones de nada ni nadie, güey. Ni de mi novia, güey.
Call of Duty League Hemos vuelto, is hemos presented vuelto. by the GMC Hummer EV pickup, the world's first all-electric super truck. Upgrade your game with a Scuff, the official controller of the Call of Duty League. Welcome back, ladies and gentlemen, to our grand finals here in Raleigh. Major 1 has been an absolute delight so far, and it's almost ready to come to a close. The New York Subliners are up 2-0 over their opponents, the Seattle Surge. A hard-fought battle for both of these teams up until this moment. Seattle Surge, please do something. Wake up just a little bit. The East Coasters have been dominant so far on the East Coast, and I gotta say, we are going into a hotel control where it feels like New York have been teaching everyone how to play. Está jodida la playera, güey, la verdad. Está más chida esa que la que traen actualmente, yo creo. Se ve más así de esports. Let's go. Tercer partida, marcador 2-0. Favor New York. Hotel Control, güey. Los matches anteriores contra Toronto Ultra y contra Atlanta FaZe jugaron muy bien Control, güey. De hecho creo que ganaron ambos controles, güey, de hecho. Entonces podrían ganar esto y dejar un 3-0. What the fuck? ¿Y esas revistas? And the man who has not seemed to have suffered at all today, Hud. Yeah, anyone who watched the game earlier today knows that players are prone to take a dive, but when Hydra goes across, he actually gets que les toca defender, güey. Menos mal, güey, porque defender es más sencillo. I mean, you still get a lockdown on both sides of the map. And I think accuracy is just going to be playing his life over towards bed. Meanwhile, Pred, vamos con esa doble que están tomando a Kismet. Va a ir a defender, no, se lo dan a Kismet, sí, se lo dan a Kismet, güey. Es que volteó a la izquierda, justo donde salió. Ojo con Prista, que chance frena a Mac. O quién sabe, porque está Mac y Pred, güey. Sí, se lo frena, nice. Pues llega así. Es que está solo Prista, güey. Están solo los 2 puntos, what the fuck. Oh my god, güey, ya van a tomar A, güey. Y están tomando B al mismo tiempo. Oh, la verga. Puede ser ronda para Seattle. Dejaron a A prácticamente a nada, güey. Tienen 50 segundos todavía. Y si toman B van a tener prácticamente 2 minutos. No mames. Ya siéntalo, güey. Buena. Pred se da Kismet. Prista se puede dar a Pred. Nice. Se lo da, se lo sienta. Haz con Akurasi. No, Hydra se lo da. No, es que trae attack. Es que trae attack y Hydra siempre con su Asneb. Kismet. Buena, güey. Y con Basneb, ¿va? Pero bueno, de nada sirvió porque Max se lo da. Tienen prácticamente 2 minutos para tomar un tercio de B, güey. O sea, esta es prácticamente ronda para Seattle, yo creo. Prácticamente ronda para Seattle. Kismet. Güey, está nada B, güey, ya párenlos. No, güey, ya, se la llevaron. No, sí, ronda para Seattle. Oh my god, güey. Les quedan 2 rondas a Seattle para ganar la partida, güey. Veamos cómo lo hacen atacando, güey. Porque siempre tiene que tocar ese mapa feo, güey. Accuracy picks up 3. Surge pick up the round. Yep. Sensory experience this Call of Duty. Open your ears at all times. There's a little bit of settings being changed there. He does this all the time. I was watching him play on the side stations in between rounds of Surge. He's always tweaking stuff. Vamos, toca atacar para Nueva York. Seattle defendiendo. You got to do what you got to do to get yourself ready for the next round, and that's exactly what Surge has done on defense here, Pred. Uy, qué buena granadita, pay. Prista se mete a Pred está cubriendo. Uf, qué buena, se lo dan por detrás, güey, qué rico. Prista tomando B. Si llega. Buenísima. Skies en B, güey. Genial, güey, no van a saber para dónde irse, güey, los de Seattle. ¡Buenísima!
Let's go. No, ya lo vio. Sí lo vio por el FOB. Potente el FOB, bro. Potente el FOB, bro. Va a tener prácticamente 2 minutos y medio, casi para tomar los 2 tercios que hace falta de B, güey. Kismet pushando. Lástima que ya se acabó sus tácticas iletales. Y lo Mac ya lo está esperando, ¿no? Pred le está campeando. No, güey. Se atoró, güey. No brincó tanto. Si hubiera brincado tenía más chance. Tienen 2 minutos, güey. Prácticamente para tomar A, güey. Entonces, es bastante tiempo. Aunque realmente mira la formación que tienen estos güeyes para cubrir, güey. Están hechos una línea, güey. Están cubriendo muy cabrón, güey. 2 abajo. 2 abajo, están igualadas las cosas en cuanto a kills. Minuto y 20, minuto y 20, güey. Minuto y 20 y solo hay uno cubriendo punto, güey. El otro está más lejos, güey. Hydra se podría meter fácilmente. No, Prista, perdón, Prista es el 8, güey, lo confundo. Skies. ¿Se van a dar Skies? Sí, güey, se van a dar Skies. ¿Quién iba entrando ahí, güey? No sé, pero bueno, ya están tomando A, güey, let's go. No pueden dejar que les hagan punto defendiendo, güey, porque tendrían muchas posibilidades de ganar la partida así ya. Haz con Akurasi. Está en nada. Let's go. Qué buena la jugaron, güey. Últimamente estoy viendo que muchos están haciendo puntos en atacar, güey, en control, güey. La mayoría de otras partidas veía que siempre hacían puntos, pero defendiendo, güey. Pero bueno, al parecer ahora lo difícil es defender. Sí, no cap, güey. Sí, no cap. Again, if you can capture that B zone first, it is much easier to capture A after the fact. It's not a guarantee by any stretch of the imagination, but obviously the Subliners doing a phenomenal job there. And to end the round, Kismet went on a 4 spree. Priesta is on 1-1 y les toca defender, güey. Ahora es que si Seattle la ataca de la misma manera, va a estar muy cabrón. Mira, se stunea solo el pendejo. Se stunea solo el pendejo. Dominando en cuanto a kills, 2-1. Capturando B Mac. Cubriendo perfecto desde arriba a Kurasi. Es que sí, güey, es que está muy roto ese spot. Que este mapa está muy cabrón, güey. Dejan one shot Priesta. ¡Uy! ¿Quién se chingó a Priesta? ¿Sí? ¿Dónde estaba? ¿Sí? Bueno, están todos en B, güey. Por lo menos no hay nadie en A, güey. 3 abajo de los Subliners van a tomar B. Lo mismo, güey. Van a tener 2 minutos y medio para tomar A, güey. Ya Subliners están ya puestos en A. Eso es bastante bueno. Que agarren posición. Tienen 2 minutos, güey. Es demasiado tiempo, güey. Ahora es con Priesta que está solito. Aguantando en la tercera línea. Se lo chinga Mac. Llegan 2 full derecha, 1 izquierda que los va a sacar de pedo, güey. Este sí, güey. Este sí va a hacer jugadas que te sacarían mucho de pedo, güey. One shot Priesta. Hecho mierda Mac. Ahora sí chinga a Hydra, pero lo venga Priesta. Se chingan a Priesta, se chingan a Sky, solitos. ¡Ah, la madre, güey! Se van a tomar a estos güeyes ya, güey, yo creo. Están 2, güey, cubriendo. Ya están llegando el tercero. Akurasi está peleando por Open con Hydra. Hydra se lo va a dar, ¿no? No, se regresó por el pasillito. No, pues sí, para ayudar mejor a los compas, güey. Están ya a la mitad. Uy. Hecho mierda, pues. No. Güey, tienen 2 minutos para tomar un tercio, güey. No, esto ya está don, güey. Sí, güey. Oh my god, güey. Está muy reñido este pedo, güey. Alguien la tiene que cagar, güey. Si no, estos güeyes por estadística ganan, güey. Porque empezaron ganando primero, güey. Y la que sigue la ganan. I mean, I think off the rip there for the Surge, they're rocking like 3 TAC-56s just for those like specific gunfights. And the only time that B zone is incredibly difficult to capture, if you don't have a trophy, it sucks. If someone's in bedroom, it sucks. But both of these teams have just kept that section of the map contained. And we'll see if New York can make it 4 for 4. So if you have a trophy in bedroom, does it super suck? Double suck? Awful. Here we go. Will it be another offensive round? I mean, the team that gets defense is going to lose, right? Is that crazy to say? It's crazy. Hey, look, I mean, it's two-man clearance. I mean, Surge has 1 guy on the flank for Pred, but it is already being watched. So, again, it's just this stranglehold.
And I think Pred, I don't know if he's up top or down low, but he might have found the actual opening. He might have picked the right direction and the flank finally comes through. Están a una de ganar los de Seattle. 1 minuto y apenas han tomado la mitad de B. Es bastante bueno. Bueno, se chingan Skies. Están todos en A. Hay solo uno defendiendo A, güey, de los de Seattle, güey. Eso puede ser muy bueno. Puede que sí tomen A. Si se hace la doble. Ah, sí se hace la doble, güey. Qué mamada, güey. Skies está tomando. Le llegan todos a Skies. Akurasi está cubriendo full long shot. 1 minuto, 1 minuto. Keeps that play alive. Seattle Surge on defense. That's it. We're in trouble now. New York Subliners are on A. You gotta imagine when snakes are... Están tomando A, güey. Let's go. Están haciendo lo mismo que hacen en Hardpoint, güey. Dejar uno en punto y salir a pushar los demás. Pero, güey, ahí literal dejaron pasar a Mac, güey. Qué mamada. ¡Uy! No seas mamón. Van a ir a ver ya, güey. Tienen que ir a B, está muy cabrón ya, güey. Pero bueno, iba a correr así full derecha. Viene Mac por Open. No, güey, no se pueden llevar esta partida, güey. Tienen que dejarlos 3-0, güey. 30 segundos, güey, no han tomado ni uno. Tienen que ir por B, güey. Ay, no, güey. Ve por A, pista. Ve por A, pista, está solo. Pista, corre. Let's go, ya está tomando A, güey. Va a tener 1 minuto extra, güey. Let's go. Ya nadie llega a quitarle A, güey. 1 minuto y 20 prácticamente. Para tomar lo poquito que queda de B. Es mucho tiempo, güey. Yo digo que sí lo hacen. ¡Buenísima! ¡Métanse! That's it, güey. That's fucking it. Qué buena la hicieron, güey. Qué buena la hicieron, no pinches mames. Qué buena la hicieron, no pinches mames. No, es que estos güeyes si no ganan me corto un huevo, chaval. Tienen que ganar la que sigue de a huevo, güey. Están 2-2, güey. Es prácticamente gol gana, güey. Prácticamente gol gana y les toca defender, güey. Que en teoría es más sencillo que atacar, güey. No entiendo por qué no están pudiendo ganar en defender, güey. Están ganando todos en atacar. Están ganando todos en atacar, güey. There you go. It'll be the Subliners on the attack, and who went the most negative? Hydra, 14-21, MVP, gets outplayed, gets his team the offense. What is going on, man? We're so upside down right now, but here we go. Subliners, they will have offense. Here comes a 2-2 split here from Ok, van súper agresivos, güey, exacto, así deben de hacerlo, güey. No, güey, pero mátalo, crack. 2-2, güey. Ah, no, son switching sides. Es cierto, güey, les toca entonces capturar, güey, sí es cierto. No, pero bueno, están capturando A, güey. Está solo A, güey, entonces está bien, güey. Se me olvidó que eran switching sides, güey. Entonces esta es a la 4ª ronda, el switching sides. Este modo de juego no lo entiendo muy bien, güey. Pero bueno, ganaron la de anterior de atacar, güey. Hecho mierda, güey. Hecho mierda, shit on, bro. Still got pressure on towards B. Hydra's coming to reinforce. This could be the stack. He was too loud, and they're back again just that quickly. The domino is falling. Subliners back in the mix. Sim trying to fly, but he gets caught. Buenísima, crack. The Vasnez in the hill. Ya a tomar B van a tener prácticamente 3 minutos. Ah, no, 2 minutos, perdón. Let's go, güey. ¡Let's go! Dejan los 3-0 a los güeyes. Haz con Akurasi. Llega Mac también. ¡Qué buena la hizo Hydra, güey! ¡Qué buena la hizo Hydra, güey! ¡No! Kismet, buena. 1 minuto y medio, es un chingo, güey. Es un chingo, güey. Y están dominando en kills, güey. Ya pusieron trophy, aguas. One shot. One shot. Minuto y 20, güey. Si tienen mucho tiempo, güey. Ok, Sky se chinga así. Sky se puede chingar a... No, se lo chinga este Predo, my fucking god, güey.
Y si les van a acabar muchos segundos, güey. Sí. Mira, full izquierda. Buenísima, Sky. Ya liberé una línea. Si se lo da la capturan. Si Sky, no. Buenísima, y se metieron. Vamos, 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 vamos. Medio punto. ¡Oh, buenísima! No, está solo. No. ¡Buena! Te llega otro. Kismet. ¡Oh, Kismet! ¡Chingatelo! ¡Ah! ¡No mames! ¡No he ganado nada! ¡No! ¡No! No es cierto, güey. No es cierto, güey. No es cierto lo que se quedaron, güey. No es... Güey, se me fue la voz. Se me fue la voz, ya me la puteé, güey. Ya me puteé la voz, güey. Está gritando en el de Francia, güey. Y Argentina con... Güey, literal un segundo, güey. Güey, literal un segundo más, güey. ¡Eso! ¡Eso! Ya, cabrón. Ya era mucho, güey. ¡Oh, my fucking god, güey! No mames, fucking, güey. Oh, shit, me tienen que ganar una más, güey. 3-0, güey. This shit is done, bro. Everything we thought we knew about control is wrong. Hotel is an offensive heavy map. At least if you're one of these two teams. That was a nail bite. I'm sick and tired of this, to be honest. I want to look at the stats because it happened in like midway through Vanguard, like at the Pro-Am, where you just had Kismet throwing up absurd stat lines. But we got the end of this for you for the scuff play of the game. Pick your poison. I think this is just another moment where Kismet starts going bonkers. I mean, dude, look at the capture of the progress there. They were so close to the finish. Kismet just absolutely chokeslammed. Güey, o sea, estos güeyes tienen... Estos güeyes ya tienen el championship, güey. O sea, Seattle tenía que ganar, güey, las 4 seguidas, güey. Tendría que ganar las 4 seguidas para ganar, güey. Y o sea, estos güeyes están jugando bastante bien, güey, como para evitar, como para dejar que Seattle gane 4 veces seguidas, güey. Entonces es muy probable que ya ganó New York, güey. Oh my god, güey. Oh my god, están a nada, güey. Están a una, güey. Sigue Search and Destroy, güey. Güey, estuvo muy cabrón eso, güey. Estuvo muy cabrón eso, güey. Estuvo muy fucking nasty, güey, eso. Güey, Kismet está muy infravalorado, güey. I don't know. I mean, hotel control has turned into an absurdity, seemingly. I mean, we are learning more as the year goes on, but these two teams have been teaching. Yeah, that was a lot of fun. And now Sender just gonna come up and have a laugh with the boys. Like, hey guys, we good? Yeah. What do you think about dinner? I mean, I'm pretty sure the hotel's still open for food. We're gonna have a good time of it. See, I'll search them. I mean, this is it. This is time to make the comeback. Oh my god, güey. Down bad, as the kids say. Déjame checar, creo que ya está mi video, güey. Ya para ponerlo a descargar, sí, man. Y se vaya descargando. Se me fue el pedo completamente con eso, Seattle Surge coming in from the winners bracket, coming in so hot, so dangerous. A big win over Atlanta FaZe in that winners bracket final. I mean, ay, güey, si van a ganar, güey, por favor, güey, que ganen, güey. Güey, yo estaría celebrando 2 victorias hoy, güey, la de los New York y la de Argentina, güey, let's go. Mejor día de mi vida, no cap. It's just so painful too. I mean, it's Mercado for the map 4, and up until the last series, Subliners were perfect on the map, but this is what I'm talking about, man. Kismet, most kills in the lobby by a decent chunk, most damage in the lobby by, yeah, literally by 1. No, Kismet got whatever. Nearly top damage, top kills by a mile in 13 tiers captured, 10 kills on the objective. 21 on offense, and that's where they won their 3 rounds. Like, it is like since midway through Vanguard, Kismet started consistently throwing up the stat lines of most kill time, most kills in Hardpoint. All the time. Unreal stuff. It's like rare to see those moments, and he does it all the time, has carried that into this new game, and it's not just the respawn where Kismet is doing the objective and being the main slayer. He's the playmaker in SnD as well. Yeah. The dude is running trophies in respawn.
Like, doesn't even get the benefit of dead silence. Pues estos güeyes se merecen otros GG's, güey. Otros GG's, güey, no cap. Mercado Hardpoint, güey. Van a ganar aquí. Tengo el presentimiento que van a ganar aquí, los van a dejar 4-0, güey. O sea, no estoy seguro, pero creo que su primer partida en esta CDL fue Hardpoint en Mercado, güey, y la ganaron, güey. O sea, güey, que su primera y su última sea aquí, güey, tienen que ganarla, güey. Literal, güey. Los va a dejar 4-0, güey. Y les digo, güey, no creo que sea el remonte, güey, porque, o sea, tendrían que ganar las 4 que siguen seguidas, güey. Y, o sea, no han ganado ni una en 3, güey. Entonces, ¿crees que van a ganar 4, güey? Podrían ganar 2 a lo mucho. 3 a lo mucho, güey. Pero la última se las ganaría Nueva York sin pedos. Te lo juro, güey. I mean, we talk about this all the time. For Subliners, it was the same thing on Hotel. They are spawning on the, quote, unpreferred side. They have been hyper efficient about flipping these spawns and forcing the plays over towards P2. And New York do a wonderful job of getting 3-0, güey. Y se viene, y se viene. Estuvieron a nada de perder el primer Hardpoint, güey. Hecho mierda, güey, siéntate. Les digo, estuvieron a nada de perder el primer Hardpoint, pero porque, o sea, puta madre, Hotel es un mapa de mierda, güey. Y Hardpoint ahí es una basura. Pero este mapa está bueno para Hardpoint. Qué mal timing, güey, con la granada, güey. Hydra lo venga, nice. Tienen puntito, güey, tienen puntito, güey. 17 segundos para que cambie el punto. Métanse por lo menos para igualar ese pedo, güey. Nos van a superar por 2 puntos. Por 1. Por 1, y estos güeyes, Seattle ya tiene capturado el punto que sigue, güey. Acuérdense que en la primera partida remontaron Hardpoint, güey. Estaba a punto, literal a punto de ganar Seattle por 2 puntos. Y estos güeyes remontaron como 40 puntos, güey, sin que los otros ya ni 2 puntos, güey. Entonces, pueden volver a hacer lo mismo sin pedos. Ya siéntelo. One shot kiss me, oh my god, wey. Skies. Skies se va a dar a Zip. Nice. ¿Cuántos segundos le quedan? Le quedan 20 segundos, wey. O sea, no pueden dejar que quedan 20 segundos. O creo que sí. Creo que sí lo quieren dejar para agarrar el que sigue, ¿no? Sí, porque no los veo pushando, wey. No, aparte ya 8 segundos, no, ya no tenía caso. Es mejor agarrar en ese, wey. Este posicionado desde el principio está muy roto el spot, wey. Buena, wey. Se tienen que echar todo este punto, la gran mayoría, para igualar las cosas. Están dominados en cuanto a kills, wey. Están todos abajo del otro equipo, wey. Y mira, está cool, wey, porque está uno en punto. Kismet está un poquillo más afuera. Hydra está cubriendo perfecto desde arriba. Priest está arriba de la ventanita. Se están cubriendo muy bien, güey. Ahí Hydra se lo sienta. No, güey. Pero bueno, se lo chinga Priest, güey. Le llevan casi 20 segundos de ventaja. 26 segundos de ventaja. Le quedan casi 15 al punto. Van a dejarlo muy close. Pero Seattle ya tiene dominada la casita casi, güey. Donde va a ser el próximo punto. Sí sigue casita. Ah, no, sí sigue casita ahí adentro, güey. Qué mamada. Bueno, es cuartito más que casita. Está muy cabrón que les quiten ese punto, güey. A menos que llegaran con full nades, güey. Pero el peor es chingarse primero a la defensa, güey. Que la tienen avanzada como 2 líneas más o menos. No, una línea, güey. Están sobre la primera línea. Mira, van a romper posición por izquierda, güey. Mira, están llegando por los dos lados. Eso es bueno, güey. ¡Oh, qué buena!
Let's go, güey. Ya les quitan el punto. Métanse, métanse, métanse. Les llevan por la derecha. Puto Mag de mierda, güey. Mag les va a llegar por atrás. Y no les duró nada el punto, güey. Vamos con Kismet. Aturdido, pero está one shot, güey. Se van a hacer mierda si entra. Sí, güey, no. Les llevan 30 puntos de ventaja, güey. Ahí depende más cómo veas el vaso. Si medio lleno o medio vacío, güey. Puede que lo veas que es mucho o que es poquillo. Pero teniendo en cuenta que pueden remontar en cualquier momento, güey. Para mí yo creo que es poquillo, 30 puntos. 42 puntos. Este punto lo controlan muy bien ellos, güey. Skies. Se chingan a Kismet. Se chingan a Hydra. Lo sienta, güey. Nice, Prista. No, salió, güey. Estaban dos, güey. Esperando los dos. Sky se lo cachea. Buena, cabrón. Mira, güey, le quedan 20 segundos al punto, güey. Y si se lo echan todo, van a remontar, güey. Les digo, güey, en cualquier momento pueden remontar, güey. Pegó mucho la mira a la puerta, güey. Por eso cuando le brincó, se tardó mucho en traquearlo, güey. Bueno, remontaron, pero estos güeyes ya tienen un nuevo punto. Y están cubriendo bastante bien, güey. Buena. Hydra se lo dio. Estaría cool que alguien les llegara por atrás, güey. Skies, bueno, Skies está cubriendo túnel. Se lo dio a Kurasi. Se dan Skies. Kismet se echa uno con la granada. Kismet doble, güey, nice. Kismet va a subir. Está peligroso eso. Está one shot. Está one shot destuneado. No. Kismet. ¿O el Tropi? ¿Hello, Tropi? Qué buena Kismet. Qué buena, güey. 20 puntos de ventaja, güey. No. No. Si se hace ese triple, güey. Si se hace ese triple, güey. Vamos, Hydra, no te puede chingar este, güey. Casi 30 puntos de ventaja. Buena, güey, no se podía hacer a la Hydra, güey, no. 30 puntos de ventaja y faltan 100 para que ganen, güey. O sea, todo puede pasar, güey, en todo ese tiempo, güey. Es demasiado tiempo. Hay más de los Subliners en nuevo punto. La mayoría vienen por en medio, por mid. Ok, están todos respondiéndole a Kismet, güey. ¡Uy! Skies, ¿por qué no se asomó? ¡Güey, ayúdenle a Kismet, no mamen! Güey, ¿dónde estaba Skies, güey? ¿Por qué tardó tanto en asomarse? Y si Skies es que Skies estaba cubriendo full derecho, qué chingados. Buena, cabrón. Buena, güey, buena, güey, buena, güey. Vamos, güey, tienen que ganar este, ya son campeones, güey. Izquierda, prisa. ¡No, prisa! ¡Oh, shit! No, acurra así de mierda. Oh my god, se chingan a Kismet. No hay nadie en punto. Bueno, Skies cubriendo nada más, pero no puede meterse, güey. Están todos ahí. Hydra, Red, Sip, Hydra. Vamos con esa nade. Buenísima, Hydra. Buenísima, cabrón. Buena, güey. Ya el público grita más a New York, güey. Pinches hipócritas, güey. Primero le iban a Seattle y ahora ya a New York, ¿no? Todos pendejos, posers. Güey, casi 30 puntos de ventaja, güey. O sea, no son muchos, güey, pero está dominando en cuanto a kills los de Nueva York, güey. Entonces sí son muchos, güey. Nuevo punto y el profesor lo va a tomar primero Seattle. Sí, güey, lo va a tomar primero Seattle. 30 segundos puede pasar muchas cosas, güey.
Buenísima. Con ese ataque Hydra CD2. Pero se igualaron las cosas. Porque se no, bueno. Daron la ventaja por una, güey. 20 puntos de ventaja prácticamente. Vamos con Pred. Ah, sí se dio Skies. Buena, güey. Siéntalo, güey. 9 puntos de ventaja. Y si los dejan van a remontar, güey. Tengo 52 puntos de ventaja. Perdón, 52 puntos para ganar, 50 para Seattle. No pueden dejar que... No, güey, no pueden dejar ese punto, güey. Son 18 segundos. No, pues sí, ya lo dejaron, güey. No mames, métanse en el otro, güey, ya. Tienen que echarse el punto entero, güey, para ganar, güey, el que sigue. Tienen que echarse el punto entero. ¿Quién está en punto pista? Buena. Vamos, tienen que echarse ese punto, güey. Están a un punto de ganar, güey. Güey, caigan la ayuda a Prista, güey. Está solo, güey. No, güey. Chingatelo, güey, por favor. No, no, no. Chingada madre, güey. ¡Vamos, Prista! ¡Vamos, Prista! ¡Let's go! ¡No! ¡No! Güey, quítenles ese puto punto ya, güey. Güey, los van a dejar a 3 puntos y se quedan... No mames, ¿qué están haciendo, güey? Se van a quedar a 3 puntos y, güey, tienen que ganar en el próximo punto, güey. Estos güeyes se van a quedar a nada, güey. Se van a quedar a 3 puntos de ganar, güey. A 4. Güey, tienen que defender eso como si fuera... Güey, es que es la final, güey. Vamos, 24 segundos. 23, 22, 21, 20. ¡No! ¡Buena! ¡No! No, ya valió verga. ¡Oh! ¡No! 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 Güey, ya hubieran ganado, güey. Es que ¿por qué no fueron a recuperar punto allá atrás, güey? Fíjense pendejos, me los vergueo, ¿cómo la ven? Les hago a putazos. 3-1, güey, no más, ya habían ganado, güey. Ya habían ganado, güey. Ya habían ganado, güey. Es que se quedaron a 20 puntos, 19, güey. Oh my god. Really, I think the moment of the game for me is Subliners. They got like a God, four-man wipe on P1. Pero no hay pedo, güey. O sea, no creo que Seattle gane las otras 3 partidas así de la nada y seguidas, güey. No, ni de pedo, güey. O sea, ni de pedo, güey. Y si pasa, güey, neta me corto un huevo, güey. Lo sorteo, te lo juro. Te lo juro, güey. Ya no me acuerdo qué otro modo de juego seguía, güey. Sigue Search and Destroy, sí, Search and Destroy, güey. La última, no me acuerdo si fue contra Rocker, contra Minnesota Rocker, pero ganaron aquí en este preciso mapa, en este mismo modo de juego. Oh my fucking god, güey. Voy a transmitir en TikTok, güey. Esto está muy cabrón, güey. I mean, you got to relax backstage. You got to get back in the swing of things. If you're getting outslayed like that, it will be a rarity to win a hard point. So you got to make sure the gun comes out hot. You can't get outslayed like that again. Oh my good god. Well, the players are taking a break. We're going to take a break as taking well. A break, okay. One Embassy, Search and Destroy. Another ridiculous series taking place here in Raleigh. Major 1 has been unbelievable, and you fans are one of the reasons why. We come back. More CDL. Oh my god, güey, no te puedo creer eso. Cuatro minutos y empieza la siguiente ronda, ok.
Está muy intenso, güey. Está muy intenso este juego, güey. Estuvo muy intenso ese Hardpoint, güey. Pensar que se quedaron a 20 puntos, güey. Prácticamente a 20 puntos de ganar y ya ser campeones. Es que Seattle juega muy bien, güey, Hardpoint, güey. O sea, el primero se quedó a 2 puntos de ganar y los Subliners les remontaron, güey, como con 30 puntos de diferencia. Y no dejaron que Seattle hiciera esos 2 puntos que tenía para ganar. Entonces, estuvo muy difícil, güey. Estuvo muy difícil que ganaran. Pero bueno, güey. Van 3-1, güey. No creo que Seattle, güey. No creo que Seattle gane las próximas 3 partidas seguidas. Ni de pedo, güey. O sea, Nueva York hizo 3 wins seguidas, güey. La cuarta partida la ganó Seattle. No creo que hagan las 3 seguidas también ellos, güey. Sabiendo que los Subliners hicieron las primeras 3, güey. Pero bueno, güey, todo puede pasar, güey. Pero no, la verdad no creo, güey. Se me hace muy probable. Porque, o sea, no les ganaron tampoco por gran diferencia, güey. Les ganaron por muy poquitos puntos. Digo, tal vez si les hubieran ganado por más diferencia, tal vez ahí sí. Digo, tal vez ahí sí hubiera probabilidad de que pierdan, güey. Pero se hubieran dejado, no sé, por 100 puntos de diferencia, un pedo así. Los dejaron por 20, mamón. Es muy poquillo, güey. ¿Qué? Ponte a ver la CDL mejor, güey. ¿Eh? Ojo. Van 3-1, güey. Perdieron el Hardpoint por 20 puntos y si hubieran ganado ya son campeones, güey. O sea, mira, los Subliners hicieron 3 wins seguidas y este les ganó la cuarta, güey. Entonces no creo que este güey haga las 3 seguidas como ellos, sabiendo que lo hicieron primero ellos. La neta no creo. ¿O tú qué crees? Está muy improbable, ¿sí o no? Porque, o sea, el Hardpoint se lo ganaron por 20 puntos ahorita. Se quedaron a 230 estos güeyes. Ah, sí, güey. Te solea, bro. $40 segundos y empieza esta mierda, Güey, ya gánenles en la partida que sigue, güey. Ya para que acabe esto, güey. O sea, los Subliners andan muy cabrones, güey. Le ganaron a Toronto, le ganaron a FaZe, güey. Y están por ganarle a Surge, güey. Van 3-1, güey. Si ganan la que sigue ya son campeones. Para que gane Surge tendrían que remontar 3 seguidas, güey. No creo que lo hagan, la verdad. Entonces yo creo que... Pues, o sea, no quiero abrir la boca porque luego la salo. Pero yo creo, chat, que los Subliners sí se la van a llevar, Empezamos. Andamos en Twitch, gente de TikTok, por si se quieren pasar por ahí. Se escucha perfectamente el audio. Se escucha mejor mi voz. Y sobre todo pueden chatear más a Agustín. Porque es una final muy buena, es una final que está muy cabrona. No se la pueden perder. La tienen que ver mínimo en buena calidad. For anyone that has visa troubles, gotta make sure to hit up the embassy, get your butt on a plane and get out here. That is a joke for one person, and I'm very sorry that I just made that. But Embassy SnD is where we're going to be going. Obviously, Seattle. ¿Qué sigue? ¿Search and Destroy también? Bueno, no, Search and Destroy. Ganaron el otro Search and Destroy, güey. Bueno, quinta partida, marcador 3-1 a favor Nueva York. Si ganan, son campeones. Si pierden, les quedan más chances. Pero no se pueden confiar, güey. No se pueden confiar. Se quedaron a 20 puntos de ganar el Hardpoint pasado, güey. 20 puntitos, güey. So here's a point. If Fortress is like medieval bocage, this is like modern bocage.
Ish. Yeah, ish. Yeah. I'll see you on Reddit. 3-1 split right now for the New York Subliners on defense. We're going to be running that snippet of snaps for Skies as he's been hitting tags all tournament long. Ok, empiezan bien. Kismet matando a Kurasi. 4 contra 3. Skies con el sniper. Oh my god, güey, se salvó. Ya escuchó, ¿no? Pista lo escuchó. Buena, güey. 3 contra... No, perdón, 4 contra 2. 50 segundos y bomba está en completo open. Está muerto. Buenísima bomba caída. Let's go, güey. Ronda para Subliners. Let's fucking go. Buenísima. Están... Si ganan esta partida son campeones, güey. Así de fácil, güey. Si ganan esta partida son campeones. Si la pierden tienen todavía más chance. Seattle, si quiere ganar, tiene que ganar 3 partidas seguidas, güey. Si no, ya se la peló, en pocas palabras. Los Subliners están a una de ganar. Entonces todo puede pasar. Ganaron la primera de Search and Destroy. Les quedan 5 más, güey. Si la juegan así, puede que esta ya sea la buena, güey. 1-0, seguimos, segunda ronda. Les toca plantar. Cuidado con esa granadita de Skies. Ok, Search está avanzando bastante rápido, o sea, están atacando. Están más que defendiendo, atacando ellos. No le escuchó, güey, no seas mamón. No, se chingan a Hydra, bomba caída. Eso es muy mala noticia. Sky se da un snipazo, buenísima. Vamos, Skies, vamos, Skies. 3 contra 2, güey. Los escuchó, güey. Vamos. No, es que trae sniper, güey. Es que trae sniper, güey. No mames, güey. Ronda para Seattle, güey. Qué mamada, güey. Vamos, vamos, güey. Todavía puede, güey. Vamos, les faltan 5 rondas, güey. Todo puede pasar en 5 rondas. Están súper concentrados, güey. Los de Seattle, güey. Claro, están a nada de perder, güey. O sea, literal, esta es su partida de vida o muerte. Vamos, tercera ronda. Les toca defender. Ojo con esa granadita. ¡Oh! ¡Qué buena granadita, güey! ¡Sí se le dio! ¡Buena! Buena, güey. Vamos con Hydra, está cubriendo perfecto. No, ya se regresa. Skies con su sniper. Este pedo está 4 contra 3. La bomba sigue hasta atrás, güey. Se les está acabando el tiempo. Bueno, tienen 1 minuto, es bastante. Ojo con esa granadita. No, está, la tiró muy atrás, güey. 3 contra 3, güey. Oh my god, güey. 3 contra 3. Aquí vamos a Kismet. Tienen muy buen spot. Ya los vio por la ventanita. Ya les tiró el call out. Ya se van a empezar a mover. ¡No! ¡Sí lo vieron! ¡La granada! One shot. ¡Buenísima, Hydra! ¡Buenísima, güey! ¡No! Se chingan a Kismet con el sniper, sí. No seas mamón, qué ronda para Search, güey. Oh my god, güey. Bueno, 2-1, güey. Aún faltan rondas, güey. Esto no se acaba hasta que se acaba, güey. Qué buen sniper, güey. Fue un muy buen sniper. El Lab 300 cómo está roto, güey. Cómo está roto ese maldito sniper. Vamos, otra ronda, güey. 2-1, favor Seattle. Tienen que ganar 4 más y se llevan la partida. Mira, los Subliners, super ronda agresiva, güey. Buenísimo. Güey, ¿cómo que hitmarker? ¿Cómo que hitmarker si le dio en la cabeza? Puto juego de mierda. Güey, esa mamada, ¿qué, güey? 2 contra 2. Sí, güey, si Seattle clutcha esto voy a romper mi maldito control, güey. Vamos con esa granada. ¿Lo viste, Sky? Es que... Qué miedo, güey. Oh my god, está one shot pista.
¡Uy, qué buena, güey! 1v1. Sniper contra Scar. No, no le va a dar tiempo de desactivar y matarlo, güey. ¡No! ¡Seas mamón, güey! ¿Qué pasó? ¿Quién se la llevó? No mames, que se la llevan los Subliners. Chequen esto, chequen esto. Chequen este hitmarker, güey. ¡Miren ese hitmarker! ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue ese hitmarker? VAR, please. Look, I tell my teammates all the time, I shoot people in the head and get hit markers. I'm just glad I got evidence. I've never once believed. Güey, ese hitmarker en la cabeza estuvo de la verga, güey. Eso es, güey. Eso sí fue una mamada, güey. Pero bueno, la ronda se la llevaron los Subliners, güey. Estuvo literal a un milisegundo de que ganaran en Seattle Surge, güey. No le dio tiempo de desactivar y perdieron por eso. 2-2 este pedo. Se sientan a Hydra, güey. 4 contra 3. Ok, Skies. Igualó el pedo. 3-3. Nice. Aguas con Cibe, aguas con este güey que trae sniper, güey. Que también trae sniper. Ok, pues este se chinga Pred, güey. 3 contra 2. Este Sky anda fallando todo, güey. Se parece a mí cuando estoy aprendiendo apenas. La bomba está caída, güey. Es mucho chance para los Subliners. Puede que sí ganen esta ronda, güey. Les quedan 30 segundos y la bomba sigue tirada, o sea, está muy imposible que la recojan. Ok, Kismet se da a Kurrasi, nice. Aguas con el silencio mortal de este güey. Aguas con el silencio mortal de este güey. 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos para plantar bomba. Ya lo vio, güey. Buena. Buena, cabrón. Buena, güey. 3-2 este pedo. 3-2, güey. Si los Subliners ganan esta partida, ya son campeones de la CDL 2023. Si la pierden, cosa que no va a pasar, todavía tienen más vidas, güey. Entonces no hay pedo. Así que jueguenla bien, señoras y señores. Se viene tercer... Ah, no, quién sabe qué ronda sea, güey. Pero se viene siguiente ronda. Ok, les toca plantar. Se van a ir, creo que para A. Aguas con Pred, güey, que avanzó un chingo, güey. Avanzó un chingo este güey. Aguas con Pred, que avanzó demasiado. Kismet y Pred están a nada de darse un tiro. Skies aquí anda moviéndose muy lentamente con el sniper. Se subió Kismet, pero sigue Skies. Este güey ya vio la bala de Skies. Entonces ya sabe que anda con sniper. Uf, la apuntó justamente a la cabeza, güey. Pero pues bueno, no subo porque no trae los Wolf Hacks. ¡Oh! ¡Qué buena, güey! Pero 3 contra 3, güey. Vamos, Prista sí puede hacerlo, güey. ¡Ay! ¿Quién se aventó ahí, güey? Kismet. ¿Cómo se aventó Kismet? Se ve bien cagado, pero bueno, está plantando. ¡No! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Buenísima, güey! ¡Let's go! Están muy cerca de la victoria, güey. Están muy cerca de la victoria, güey. Están muy cerca de ganar este pedo, güey. De ganar el campeonato, hermano. Pues esto es sniper muy rico, güey. Lástima que se lo dieron luego. Vamos, chavos, 2 rondas más, güey. 2 rondas más, güey. 2 more rounds. Vamos. Ya estoy al cala, güey. Váyanse chinga, güey. Váyanse en chinga, güey. Están plantando rapidísimo, güey. Ya plantaron tan rápido, oh my god, güey. Kismet se los puede hacer por la ventanita. Se alcanzaron a meter, güey. Qué mamada, güey.
Priesta se chinga a Kurasi, nice. 35 segundos. Buenísima. 3 contra 2. 2 contra 2. Priesta se está moviendo para desactivar. Vamos, Hydra. ¡Vamos, Hydra! ¡Let's go! ¡Let's go! Oh my god, güey, están a una ronda de ganar, güey, son campeones, güey. Están a una ronda de ser campeones, güey. Vamos, New York. Güey, Subliners están jugando muy bien, güey. Pasaron de ir en último lugar en la tabla a estar a punto de ganar la final, güey. Este sí es un muy buen equipo, güey. Está muy sobrevalorado. Infravalorado este equipo, mejor dicho. Está muy infravalorado, güey. Que les toca plantar, ok. Priesta y Akurasi andan con Sniper. Perdón, Sky y Akurasi, ajá. Uy, está de que quién se asoma primero, güey. Está de que veré quién se asoma primero. Uy, hitmarker, güey. Lo salvó el hitmarker, güey. Vamos con ese ataque. No, güey. 3 contra 3, 3 contra 3. Hydra tiene bomba. Hydra se va a ir más para B. En B está cubriendo solo uno de Seattle, güey. Podrían irse a B perfectamente. Pero está cubriendo con Scar, güey. Entonces en cuanto los vea van a tirar call out, güey. ¡Skies! ¡A huevo! ¡Buena, güey! Va a salir por la ventana, por la puerta. ¿Ya plantó? Buenísima, buenísima, cabrón. Güey, buenísima. Están a nada de ganar, güey. ¡Let's go! ¡Campeones, güey! ¡Let's go, baby! ¡Let's go! ¡Let's go! Oh my god, güey. Una aplastante victoria de 4-1, güey. Aplastante victoria de 4-1, güey. Qué buena, güey. Qué buena, güey. Qué buena, güey. Ya imagino ahora todos los posers que se van a comprar la skin de los Subliners, güey, después de este pedo, güey. Pero bueno. Ganaron, güey. Ese es el chiste, güey. Que más gente los siga, güey. Porque es un equipo que está muy infravalorado, güey. ¡Let's go! ¡Bravo, güey! ¡Qué buena, güey! ¡Let's go! ¡Let's go, güey! Kismet, güey. Kismet se merece un chingo esa copa, güey. Let's go, Kismet. Let's go, Kismet. Campeones, güey. Oh my god, güey. Hydra hasta que flipa, güey. El coach. El coach. Bravo por el coach, güey. Qué buen equipo, güey. Estos güeyes hicieron mierda a todos, güey. A todos, güey. Pasaron de ir en último a ganar la gran final, güey. No mames, es un gran logro, güey. Hechos mierda a todos los demás equipos, güey. O sea, imagínense ir en último lugar y ganar la maldita competencia, güey. No, pues todos están flipando, güey. Un logro bien merecido, güey. No, ya me imagino, güey. Las partidas han de estar de puros güeyes vestidos de Subliners a partir de ahora, güey. Buenísima, qué buena, güey.
Let's go. What a tournament that was. Qué buena, Let me güey. talk to you, man. You get it done in a 4-1 fashion. You're wearing yellow. How you feel right now getting that first major win? Honestly, I don't even know, bro. I'm literally lightheaded, but we did a lot of work coming into this event. Cheers, guys. I'm proud of the guys. Like, they were carrying me whenever I did bad, and whenever somebody did bad, we just carried each other. We have insane teamwork. I fucking love You're it. so sexy, le You gritan. guys have been playing absolutely phenomenal throughout the entirety of the time. Priesta, when it comes down to it, you know, you have had a comeback event, playing phenomenal. Let's go, What does this Priesta. win mean for you, Pito? Let's go, Priesta. What you just said at the end, but Ese güey. like they had me in the finals, man. I was kind of struggling for a bit, but we're up 3-0, and I was like, all right, I'm just gonna keep doing my thing if it's working. So shout out to these guys, man. They made my job so easy, bro. Yeah. Yo, pass the mic on over to your coach D-Real real quick, okay? Cause pass it on over. 'Cause Las I wanna minitas talk, you know, llorando. how you feel about these boys and what they've Las done. minitas llorando I am por so proud porque of sus hombres ganaron, güey. Qué the chido. amount of work, amount of hours we've put in. I am proud of every single one of you. I want to say to all the fans, everyone in New York, thank you so much for the support. And big fucking shout out to him. Yeah, This give it one, up. This one. Pass This it is his on. moment. Sí, güey, pasen el micrófono al coach. Pásenselo, güey. Dude, these coaches are insane. The amount of work they put in is actually. Y luego, lo mejor de todo es que se vengaron, güey. O sea, ganaron 3 matches seguidos, güey. Le ganaron a Toronto, después le ganaron a FaZe, güey. Le acaban de ganar a Surge, güey. Estos güeyes son una riata, güey. Hechos mierda a los demás equipos, güey. Hechos mierda. Hydra no quiere hablar porque su inglés no es bueno, porque es francés. What does this mean for you, man? Paco. I hate that. Oh my god. Yo, I'm so nervous right now. Hey, you're a champion, so though. You know nervous. that, right? Vamos, Paco. I don't know what to say. I'm just happy. You're good. I'm just happy. I proved Crimson strong. I'm so happy for that. Ese, güey. No estoy seguro, pero creo que esa es novia de Hydra, güey. I mean, I'm fucking trying. So, I've been putting like a lot of work. Like, Todo el hate, güey, que está recibiendo Hydra, güey, se va a acabar en este preciso momento. Vas a You ver, did güey. fantastic, Paco. Hand the mic on over to Kismet. And Kismet. Dicen que es un perro Kismet de Bulldog. I want you guys to know, Kismet is your tournament MVP. Fue el MVP, güey, a huevo, Kismet. Now, Kismet, it was a year ago you won at the Pro-Am, and you come back full circle, and you win here with the Subliners. What does this mean for you? Te quiero mucho, Kismet, te quiero mucho, Kismet. Everything, man. I've been working really Yo voy a mandar a la verga el live de I TikTok, got eh. this last year, but it wasn't in front of all Se these la lavan, amazing people, putos. so now I've got this. I want to do this every time. You had a great tournament, man. Tell me about your teammates here going through that matchup, okay? What was going through your head trying to lead them and get over the Seattle Surge right there? I mean, we just wanted revenge. Winners was a fluke. So, you know, I came into this, you know, you can ask anybody here, I was the most confident. I was like, bro, I have these guys down. Don't worry, just play your game. I'm going to make it easy. And they trusted me. And, you know, I'm the bulldog. Yay. The fucking bulldog. ¡Fucking Bulldog! Honestly, what do you want to say to the fans out here that's been supporting the Subliners, man? I am him. no. But not for real. The fans, I really do appreciate you guys. We hear everything you guys say. I read every tweet after every single match. And you guys make the, you know, it just, I don't know, it's something to play for. And I appreciate all you guys so much. ¡Bravo! Give it up for your Major 1 champions, the New York Subliners! Congratulations, Subliners, on an excellent finish here in Raleigh, North Carolina. And what a finish it was as they dispatched of the Seattle Surge, taking home $200,000 in the first major of the 2023 season. $2,000, oh Welcome back in, my. everybody. Chris Puckett alongside Tunney. We got Alley Cat and Nameless, and we got to break down this epic finals. Nameless, we thought for a moment this was going to be a blank sheet on the other side.
We had a 3-0 lead from the New York Subliners. They came out with fire, and they put their foot on the throat in that final game. Listen, man, this New York Subliners team is special. Like, in the first week of the CDL, I remember we had a segment, and I was talking about New York. I said they look lost. They don't know what they're doing. They're not on the same page. The communication isn't there. They're not I was working questioning together. their leadership. Literally every facet of Call of Duty competitive. We go into that week 2, everybody starts to fry, and I'm like, will there be consistency? Throughout this entire tournament, we saw improvements in every single game mode. Their tight setups in Hardpoint, the rotations out of Kismet, the search and destroy clutches were there, and their control was dominant in these final moments. This is a special team led by some great players, and Priest is back on that stage front. It's awesome to see Priesta on land doing what the man does. He's back at the top of his game. Kismet, though, gets the MVP, and we were talking about it. It was Qué so hard to buena, choose güey. just one player. Yeah. I know you were going for Priesta, Ali. Ton, you were saying it's got to be the Bulldog. The plays he's making are insane right now. What was different about watching New York in person this week for you, Ton? Honestly, we always kind of talk about Kismet and filling that role, etc., etc. But that we know he's got slaying in his game, but he brought it to the next level in this event. We were watching the finals out there, we were discussing it, and I was watching out the window, I was like, nah, Kismet's absolutely frying. It was every single time we were on board them, 2-piece, 3-piece. He was being that player that he is, that unselfishness, but on top of that, bringing the slaying to the game. He was unbelievable all weekend long. Great stuff across the board from the Subliners. The statistics, ridiculous. Their matchups, though, that's what I find most impressive. I was going through Good it. teams. 2 3-0s in their groups, and then they get rid of Florida. They get rid of their opponent, the Las Vegas Legion. They get rid of Toronto Ultra. They knock out Atlanta. And then Kismet taking the helm here as the shot caller in the grand finals. They get the revenge, as he called it, over the Seattle Surge, Ali. Back-to-back Pro-Am champs now. That makes it for the New York Subliners roster, and Kismet, of course, was a part of that original roster last year. And to do it in the fashion that they did, like, they did not let it go the distance. There was a little bit of an inch given to Seattle Surge, and like Ann said, they put the foot on the throat here, 6-2 Embassy Search Destroy. It was masterclass all around, from the snipes from Skies, the first bloods from Priestess, the dirty work from Kismet. I mean, all around, everybody in this New York Subliners, I will never forget the interview that Kismet had. 25%. We are just trying to make sure everybody's doing their job. And that's not usually how these interviews go. Usually it's, you know, we're all giving 100%. And if somebody's slacking, I'm giving, you know, somebody's going to put in 110%. That is not their game plan. It is everybody does their job. Güey, qué buena que ganaron, güey. Really showed this weekend here at Major 1. And I liked how Priesta called out my teammates carrying me throughout that finals. He drops 1,000 damage. The man had ridiculous numbers. Is this team, though, going to be affected by the meta potentially? Because we know between now and when we see everybody next, there could be some new weapons in the mix. There could be some whole new strategies done. Güey, no mames, qué buena, qué buen equipo son, güey. Son un muy buen equipo, güey. Son un muy buen fucking equipo, güey. Son un muy buen equipo. I think honestly we've seen them improve on every single facet. A really, really tippable job from the rest. Well, the composition of this team is so good for really any meta. I mean, you look at Priest and Skies, they're like hybrid players. They can pull out the SMG even if they needed to. And then Kismet and Hydra, they're the best SMG duo that we have in the league currently. I did not think I would be saying that when you look at teams like a team like Seattle Surge, a team like Atlanta FaZe. Well, guess what? It's the New York Subliners. It's because their playmaking ability. They make something from nothing each and every time when they need to clutch up. In that control, it was just Kismet at the end there on the point. That man popped a 3-piece. Like, those types of moments, man, you just can't replicate unless you're New York. Incredible plays. MVP honors have been dished out. Let's take a look, though, at our end tournament statistics. These are our top KDs across the board. Remember, coming into Skies quedó hasta arriba, Celium, Pred, Hydra. Mira, 2 de los Subliners, güey. Nice, güey. 2 de los Subliners y 2 de Surge, güey. Es que fueron los 2 equipos más buenos de la CDL, güey. Fueron los 2 equipos más buenos de toda la CDL, güey. Scrap también está. Scrap sí de Toronto. Nero de Boston. Y Afro de Rocker. For not being an onliner. I know that was literally something said about that guy throughout the entire online qualifiers and last year, so I believe that's not the last we're going to see of impressiveness from him in this game. Afro is the truth, and remember, you can catch all 12 CDL teams back in action as we are gearing up for a fun year in 2023. Here's a final look, though,
at the first event of the new season coming your way from Raleigh. It's Subliners with the 4-1 over the Seattle Surge, our final score. Huge shout out to everyone who got down here to the venue live in person in Raleigh, North Carolina. Massive love to everyone working behind the scenes, and a massive shout out to everyone Qué in the buena chat que ganaron, who's mi with us hermano. all weekend long. We hope you enjoy your drops and get ready to rejoin us, because next we'll see you live in person in Boston. It's all going down February 2nd to the 5th at the MGM Music Hall at Fenway, the brand new venue playing host to the Call of Duty League for Major Number 2. Thank you all for tuning in. It was an absolute blast. Remember, get your tickets right now. They're on sale at callofdutyleague.com. Before we go, Ton, final thoughts on this event? Oh, so happy with the Subliners winning. We are maybe going to have a like Vanguard where it's back and forth all over the place. So excited for it, Pocket. Ton, excellent joining us here on the desk. It was amazing to work with you. Can't wait to hear you and Brycey reunited on the couch. ¡Bravo! Pues se acabó, chat, se acabó. We can't wait to get back. New York Subliners, campeones de la CDL. Güey, estoy muy contento, güey. Estoy muy contento porque, literal, güey, desde su primer juego hasta ahorita, el último, estuve siempre grabando mi reacción, apoyándolos, güey, subiendo tweets, güey, tuiteándoles, güey, todo eso, haciendo memes de los equipos contra los que les ganaban. O sea, entonces me siento muy cool de que hayan ganado, güey. Aparte de que, pues, aposté dinero con un compa de que a ver quién ganaba. Y pues que hayan ganado, güey, es algo muy épico. Y pues nada, la reacción ha llegado a su fin. Pues espero que les haya gustado. Y pues voy a estar subiendo todos los videos a mi YouTube de los matches que han estado haciendo. Pues para que si los quieren ir a ver ahí completos, ahí estarán. Y pues sobres, les dejo musiquita. Y apagamos esta cosa, Sobres, GG's. I think I finally found a way to forgive myself for the mistakes I made in the past. I think that's the first step, right? You agree? I've dug 2 graves for us, my dear. Can't pretend that I was perfect, leaving you in fear. Oh man, what a world, the things I hear. If I could act on my revenge, no would I? Some kill, some steal, some break your heart, and you would thought that I would let it go and let you walk. But broken hearts break bones, some break up fast.